Capítulo 13. En la pequeña habitación del ático de la casa de Kela y Hurl, James da vueltas y vueltas. Sarge, no haga esto. James recuerda haber dicho eso. James escucha gritos de dolor. Hombre. ¿Por qué me trajeron aquí? Esa es su voz. No recuerda haber dicho esto, pero lo ha pensado. Especialista James Choi, ponte atento. Se pregunta quién dijo eso. No suena como ninguno de sus antiguos suboficiales o comandantes. Siente calor, quemazón, como estar en la superficie del sol. ¿Recuerdas la primera orden que me diste? ¿Kela? ¿Qué está pasando? Pregunta, pero no hay respuesta. Hay un fuerte sonido metálico, como si se martillaran láminas de metal y madera. Hay gritos de ira. Por favor, haz esto por mí. ¿Hacer qué? Él pide. ¿Qué necesitas que haga? James escucha más gritos, dolor y enojo mezclados. Vuelve a sentir el calor. Un coro de lobos deja escapar un largo y profundo aullido que lo llena de pavor y angustia. Y luego se despierta. Se deja caer de la cama, alcanzando una pistola y un chaleco que no están allí, cubierto de sudor. Todavía es de noche cuando mira por la pequeña ventana del ático, aunque el sol parece estar asomando por el horizonte. Baja al pequeño baño del segundo piso y se lava la cara con una toalla húmeda. ¿Qué había soñado? No había sido un sueño coherente. No es la película actuada que normalmente eran los sueños. No los recuerdos revividos que a veces obsesionaban a una persona. No, era más como un conjunto aleatorio de fragmentos de sonido y destacados. Y entonces los sueños hacen lo que hacen todos los sueños, y parecen desvanecerse por los bordes. Intenta aferrarse a ellos. Pero después de un minuto de aferrarse mentalmente a la niebla en la que se convierten, se da por vencido. Son solo sueños. Se tranquiliza a sí mismo. Solo mi cerebro enloqueciendo por todo. No significan nada. Pero esto se siente como una mentira por alguna razón. Independientemente, no hay nada que él pueda hacer al respecto. Vuelve arriba y se pone los pantalones y la camiseta. Se imagina que se ha levantado lo suficientemente temprano. También podría tratar de hacer algunas cosas de soldado. Baja las escaleras tan silenciosamente como puede. Desde la habitación a la que había ayudado a Hurl a llevar a los niños, escucha un adorable ronquido, cortando pequeños árboles de ensueño cada pocos segundos. Desde la habitación de Hurl y Kela oye un ruido sordo, probablemente la respiración de Hurl. Todavía dormido. Gracias a Dios. Él piensa. Pero no ha notado la falta de otro sonido que debería estar escuchando. Cuando llega al final de las escaleras hacia el primer piso, una voz familiar lo sobresalta. ¿Huyendo? James salta ante el sonido de la voz de Kela. Oh, Jesucristo, me asustaste. James dice, con la mano en su pecho. ¿Por qué estás despierto? Te escuché. Supongo que estabas teniendo pesadillas. Además, podía olerte, estabas sudando como si acabaras de pasar todo el día en los patios de entrenamiento. Ella respondió. Estaba apoyada en la puerta de la cocina, con una gran taza de té en las manos. ¿Estás bien? James pensó por un minuto. ¿Fue él? Yo, no lo sé. Probablemente no. Se arrodilla y comienza a ponerse y atarse las botas. Solo. Creo que necesito salir a correr. Hacer algo de ejercicio. Sentirme como un soldado por un rato. ¿Algo de lo que quieras hablar? James suspiró y se encogió de hombros. No, no lo sé, hombre. No realmente. No contigo de todos modos. Levantó la vista, Kela tenía una mirada ligeramente herida en su rostro. Solo. Creo que solo necesito unos minutos para mí, ¿de acuerdo? Entiendo. Tenía que preguntarse si lo haría. Pero ese era su problema. Terminó de atarse las botas y salió por la puerta. Hacía frío en el aire, el rocío en la hierba se había helado. Pero el aire olía bien y limpio. Respiró hondo y comenzó a trotar, cantando viejas cadencias del ejército en su cabeza. Necesitaba cantarlas para mantener su mente ocupada y lo más vacía posible. Ayudó, pero apenas. James terminó sus ejercicios un poco después de que el sol terminara de salir. Se había quedado en los 2, más o menos, acres de tierra, corriendo alrededor del interior del muro de piedra. Cuando terminó, volvió a entrar, bebió un poco de agua, sorprendentemente fresca, del grifo de la cocina, se enjuagó un poco y se puso el resto del uniforme. Kela, sabiamente, lo dejó solo. Los 5, una vez que Mela fue despertada por su hermano, caminaron hacia la ciudad y tomaron el desayuno y el té de la mañana en uno de los cafés. Nada lujoso, solo tocino, huevos, algo que sabía a naranja pero parecía un kiwi azul y algunos panecillos. Charlaron y James bromeó con los niños.
En broma, rascó a Mela en la base de la oreja y estaba encantado cuando ella arrugó la cara y comenzó a pisotear rápidamente el suelo. Para gran frustración de Mela. Pero hizo reír a todos los demás en la mesa. Después se despidieron, Kela prometiendo verlos en sus próximos días de descanso. James finalmente logró que Tilo le diera la mano, aunque el hombre cachorro inmediatamente corrió detrás de las piernas de su padre. Y luego los dos comenzaron a caminar de regreso al castillo. ¿Cómo estuvo tu carrera? Bien, supongo. James respondió distraídamente. Corriste durante mucho tiempo. No creo haber conocido a un humano que pudiera correr a ese ritmo durante casi una hora. Ella dijo. Sí, solía correr maratones de vez en cuando. Además, al ejército le encanta correr. Interesante. ¿Qué es un maratón? Ella preguntó. Honestamente, solo un montón de carreras. Creo que comenzó en nuestra historia antigua o algo así. Pero de cualquier manera, es una carrera para ver quién puede correr 26 millas y algunos cambian más rápido. ¿La gente de tu mundo puede correr 26 millas a la vez? ¿Y hacerlo como una carrera nada menos? Ella preguntó con incredulidad. Bueno, no todos ellos. Pero algunos de ellos pueden. Yo puedo, o al menos podría. No he hecho uno en algunos años. Él admitió. Muy impresionante, tal vez debería comenzar a hacer que mis soldados hagan carreras de distancia. No es una mala idea. Pero tampoco es muy práctico si llevan armadura. Él dijo. Oh. La carrera de distancia ayuda con la resistencia. Lo cual, en general, es excelente. Él dijo. Pero correr con armadura suele ser carreras cortas y rápidas. 100 yardas más o menos. Supongo que eso tiene sentido. Caminaron un poco más. James observó cómo el pueblo cobraba vida lentamente. Tiendas y restaurantes abrieron sus ventanas y puertas. Los caballos y otras bestias de carga, algunas de las cuales no reconoció, comenzaron a transportar personas o a tirar de carretas y carretas por las calles. Pasaron unas cuantas patrullas de guardia, saludaron a Kela y Kela les devolvió el saludo. Entonces, James finalmente volvió a hablar mientras se acercaban a la puerta del castillo. ¿Cuál es el plan de hoy? ¿No te acuerdas? Quiero decir, Kraug dijo que mi armadura estaría lista hoy. Él respondió. Cierto, debería serlo. Así que imagino que empezamos a ver cómo manejo una espada o un hacha o algo así. Posturó. Podríamos, si ese es tu deseo. Ella admitió. O tal vez el rey me deje recuperar mis cosas. Pensó en voz alta. Quería saber si su mensaje había pasado. O tal vez los magos comenzarán a enseñarme magia. Ya sabes, si puedo aprenderla. Tal vez. Kela hizo una pausa. Pero. Dudo que algo de eso suceda hoy. ¿Por qué no? Preguntó James, mirándola. Kela señaló más allá de él, hacia el patio principal del castillo. Porque tenemos cosas más importantes que hacer. James se giró y miró hacia donde ella había estado señalando. En el patio había dos juegos de andamios, uno más grande que el otro, hechos de madera. Apilados a su alrededor había más madera y manojos de ramitas y palos, algo de heno esparcido y unas cuantas jarras de lo que supuso era aceite de algún tipo. Correcto. Él dijo. Se había olvidado de eso, o tal vez sin saberlo había tratado de no pensar en eso. Eso. Iba a ser un día largo. Capítulo 14. James estaba entumecido. No recordaba haber vuelto a subir a las habitaciones de Kela, ni a los baños para refrescarse antes de cambiarse. No recordaba haber tomado la decisión de usar su uniforme de repuesto en lugar de cualquiera de las lindas prendas que habían enviado a la habitación. No recordaba el golpe en la puerta, o el mensajero informándoles que su mensaje había recibido una respuesta en su teléfono. El rey deseaba hablar de ello con él. Todo se sentía abrumador, demasiado vívido y, sin embargo, demasiado borroso en los bordes. Cada respiración se sentía pesada, y sus brazos y piernas se sentían como si se movieran a través de la melaza. Le dolía la cabeza y tenía la clara sensación de que en cualquier momento se le iban a caer los vómitos. Podía sentir su corazón latiendo en sus oídos, su ritmo era demasiado rápido para ser saludable. James estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para seguir funcionando. Para sostenerse y mantener cierta apariencia de porte de soldado. Pero estaba fallando. Sabía, aunque nunca antes le había pasado, que estaba teniendo un ataque de pánico. No recordaba haber llegado a la oficina personal del rey. O sentado en la silla frente al escritorio del rey. Todo entre vestirse y ahora había sido una especie de borrón intrascendente.
como perder el conocimiento después de beber y solo recordar fragmentos de lo que había sucedido la noche anterior. El rey le estaba hablando, y Kela también, aunque no recordaba que ella estuviera aquí hasta que habló. Sin embargo, ella tiene que haber estado conmigo todo el tiempo, ¿verdad? Él pensó. Quiero decir, nunca hubiera encontrado este lugar de otra manera, y ella es básicamente mi sombra / alcaide / guardaespaldas. Espera, he caminado hasta aquí. El rey estaba hablando de un mensaje en su teléfono. Aparentemente, los magos habían logrado descifrar el inglés y su alfabeto lo suficientemente bien como para traducirlo. Pensó que eso era algo bueno. Pero al parecer el mensaje no lo era. El rey quería que él respondiera al mensaje como mejor le pareciera. Eso era bueno. También estaba recuperando su teléfono. Aún mejor. El rey dijo que lo recuperarían después de la pira funeraria. ¿Después de qué? ¿Por qué esa palabra simplemente salió borrosa en este momento? Lo siento, Su Alteza. Mi cerebro está un poco distraído en este momento. Él admitió. ¿Podría repetir eso? Sí, me imagino que estás lidiando con mucho en este momento. El rey respondió, con un toque de tristeza en su voz. Dije que podemos recuperar tu teléfono después de la pira funeraria. Me gustaría ayudarte con una respuesta. De esa manera puedo tratar de enmendar las relaciones con su gobierno. Oh, cierto. Por supuesto. Él dijo. Sí, eso suena bien. Lo hizo de nuevo. ¿Qué dijo él? ¿Por qué no pude escucharlo? Al igual que el viaje allí, el viaje de regreso fue solo un borrón. El rey había preguntado si SGT Odicoe o CPL Batista tenían alguna ceremonia que deba ser observada. James estaba bastante seguro de que simplemente había preguntado si podía encender algunas velas en lo que sea que pasara por una iglesia por aquí. ¿O lo había hecho? No estaba seguro en este momento. James, ¿estás bien? ¿Quién había dicho eso? Miró y vio que era Kela. Por supuesto que lo era, ella iba a todas partes que él iba. Pero, ¿dónde estaban ahora? Miró a su alrededor. Estaban sentados en una habitación llena de mesas, sillas, comida y bebidas. Oh, debemos estar en el comedor. Ella había dicho algo al respecto antes. Me pregunto qué hay para el almuerzo. Jaime. Miró hacia atrás. ¿Eh? Preguntó. ¿Estás bien? Ni siquiera has tocado tu comida. Solo la has estado mirando durante los últimos minutos. Miró hacia abajo. Efectivamente, había un gran plato de metal cargado con comida. Lo que parecía pollo frito, gajos de patata, algunos esmepilles y sal, una especie de verduras al vapor y algunos panecillos. Huele bastante bien. ¿Pero cuándo había conseguido eso? Yo, no lo sé. Él admitió. Creo que tengo demasiado en mi plato en este momento. ¿En serio? No es tanta comida. Oh, no la comida. Aunque sí, tal vez eso también. No tengo mucha hambre en este momento. Dijo mientras bajaba su tenedor. Pero, tú eres el que preguntó por el almuerzo. ¿Y sé? Él se preguntó. Sí. Ella lo miró con curiosidad. James, ¿necesitas acostarte? No tenemos que ir a se calló. ¿A qué necesitaban ir de nuevo? La cosa, tenemos que ir a la cosa. En el patio. Sí, el funeral. Pero eso no es hasta que se pone el sol. Si quieres, podemos descansar un rato. Puedo hacer que una sacerdotisa venga y te ayude a dormir. Te despertaré antes de eso. Ahí está de nuevo. Esa no palabra. Claro. Supongo que estaría bien. Otro viaje borroso, brumoso, y de repente está recostado en la cama de la habitación de visitas de Kela. Está solo con su camiseta y pantalones ahora, y una mujer con piel azul claro y cabello negro está en la habitación con él. Lleva una especie de túnica roja y dorada que le recuerda a Star Wars por alguna razón. ¿Qué está sucediendo? Él pide. Solo estoy encendiendo un poco de incienso. Te ayudará a tranquilizarte. Ella se gira y él ve que tiene una especie de tatuaje en la frente, un estallido de estrellas con alas. Tu mente. No se parece a nada que haya visto antes. Especialmente en humanos. Tantas emociones, tantos pensamientos. Todo revuelto. Como una bola de alambre que se ha enredado, o un volcán al borde de la erupción. ¿Puedes leer mi mente? Pregunta mientras se sienta. Eso podría ser un problema. ¿Leer? Ella se ríe un poco. No, pero puedo sentir sus movimientos. Puedo sentir tus emociones y cómo se entremezclan. ¿Eres un empático? Esa es la palabra, ¿verdad? Sí. Ella coloca su mano sobre su hombro y lo ayuda a volver a bajar. Ella es amable al respecto, y él se siente obligado a dejarse empujar por alguna razón.
Eso es lo que soy. Y tu mente es un torbellino en este momento. Aunque, considerando tu situación, no puedo decir que lo culpe por ser así. Se gira y termina de encender el incienso. Deja escapar un olor a tarta de manzana. Se enciende otro palo, este huele a chocolate caliente. Se siente recordando algo, un viaje a alguna parte. En algún lugar que recuerda se siente físicamente frío y, sin embargo, es increíblemente cálido en su mente. Ella sale de la habitación y James ve a Kela a través de la puerta. Ella parece preocupada. Los dos comienzan a hablar cuando la extraña dama azul cierra la puerta. Pero James no escucha nada de eso. Está dormido antes de que la puerta se cierre, y por primera vez desde que llegó aquí, es un buen sueño. Algo salto de página o lo que sea, de vuelta en la sala de invocación, ese mismo círculo naranja chispeante se abre de nuevo. Es un poco más grande esta vez, tal vez del tamaño de una pelota de béisbol. Aunque parpadea más rápido. Una vez más, solo dura unos segundos. Pero esta vez, algo sale a la luz. Es pequeño, tal vez del tamaño de una pelota de ping-pong. Se ve negro, pero si alguien de nuestro mundo lo mirara, reconocería la débil translucidez y probablemente sabría qué es. Emite varios destellos brillantes antes de que se agote la batería. Después de un segundo de inactividad, revienta y echa humo, destruyéndose a sí mismo. Pero ha hecho su trabajo. Y nuestro mundo obtiene sus primeras imágenes de un plano diferente de existencia. Capítulo 15. Kela se preocupó por James. Se había dado cuenta de su estado casi tan pronto como se dio la vuelta después de ver las piras funerarias que se habían construido. Era el estado de un soldado que acababa de pasar una batalla larga, prolongada y brutalmente difícil. Esa mirada de darse cuenta repentinamente de lo que acaba de suceder después de que la adrenalina finalmente haya desaparecido. Era una mirada de cansancio, dolor, confusión, tristeza y, sin embargo, también la prerrogativa de un soldado de simplemente continuar avanzando hacia el siguiente trabajo. Ella había esperado, en ese momento, que él se recuperaría una vez que las pilas estuvieran fuera de la vista. Pero había persistido durante todo el día. Caminó, con los ojos entrecerrados y la cabeza agacha, a través de los pasillos. Rápidamente se bañó y se vistió con su uniforme extra. En silencio había reconocido los mensajes del rey y luego, con el mismo silencio, viajó con ella a la cámara de reuniones del rey. Tenía la sensación de que él no estaba realmente allí. Incluso cuando le habló directamente a ella, parecía como si estuviera en otro lugar, concentrado en algo fuera de la vista. Su nariz hablaba de una enfermedad, sus sentidos mejorados de lobo olfateaban algo que no podía ubicar, pero sabía que no estaba bien. Le examinó la frente, él apenas se dio cuenta y no encontró fiebre. Fue su conversación en el comedor lo que realmente la convenció. Había enviado a buscar a una sacerdotisa incluso antes de que salieran de la habitación. Y Morana de Kailos estaba esperando fuera de sus aposentos cuando llegaron allí. Había visto a James quitarse las botas y la chaqueta y tirarse en la cama, tumbado boca arriba y mirando al techo. Ni siquiera notó a la sacerdotisa Guratsiana. La sacerdotisa hizo lo que Kela la había visto hacer a ella y a otras sacerdotisas por innumerables soldados desgastados por la guerra. Las varillas de incienso gemelas, mágicamente capaces de traer los recuerdos más preciados de una persona, al mismo tiempo que inducen el sueño. Sin embargo, tenían otro efecto, uno diseñado para proteger a la persona para la que estaban siendo utilizados. Mientras James olía algo encantador y reconfortante, Kela olía cabello quemado y carne podrida. Su nariz de lobo se tambaleó ante el hedor. Morana le contó sobre el estado de James y no era bueno. Su alma estaba desgarrada. Dividido entre dos objetivos. La mitad estaba enfocada en quedarse, ayudar, aventurarse y hacer lo que consideraba correcto. La otra mitad estaba confundida, asustada y enojada y no quería nada más que venganza y un camino a casa, y hacer lo que también pensaba que era correcto. Sin embargo, Morana tenía peores noticias. Esto solo estaba sucediendo porque James aún tenía que aceptar completamente la realidad de la situación. Lo que hizo que esto fuera malo era que solo empeoraría a medida que más y más información demostrara cuán real era para él. Solo el tiempo diría qué lado de James ganaría. Aceptaría las cosas y se volvería más fuerte por ello. O continuaría rechazándolo, y probablemente se rompería por dentro. Peor aún, ninguno de los dos podía hacer nada al respecto. Dependía, en última instancia, de James. Después de eso, Morana le informó que James dormiría por lo menos 2 horas, ese era el tiempo que ardería el incienso. Hasta que se agotaron, dormía y soñaba con sus momentos más preciados. Luchó por pensar en lo que sucedería si James se rompiera.
Antes de él, solo había conocido a Amina como líder de su manada. Siempre había asumido que si Amina había sido apartada de la posición, ocurriría por la muerte en la batalla, y que ella la seguiría de cerca. James ganando la posición había sido inesperado. No sabía qué pensar de la posibilidad de que él perdiera la cabeza. No sabía cómo manejaría eso. Entonces ella se fue. Después de todo, también podría hacer algo de trabajo. Había estado fuera del horario de patrulla desde que James le disparó. Además, tanto la armadura de James como su armadura reparada deberían estar disponibles para recoger. Además, quería finalmente hablar con Amina. No había tenido la oportunidad desde que la princesa golpeó a James. Además, ahora apestaba aquí. Mientras caminaba, pensó en lo que sabía de James. James era joven. Tenía la sensación de que su edad no era precisa, tal vez porque su mundo tenía una duración de años diferente a la de ella. De cualquier manera, él era más joven que ella por al menos 5 o 6 años, según su suposición. Él también era un soldado, aunque no en el sentido al que ella estaba acostumbrada. Sus armas y armaduras eran extrañas, su uniforme aún más. Había admitido no saber casi nada de esgrima, pero también afirmó tener un amplio conocimiento del combate cuerpo a cuerpo. Ella había pensado, al mirarlo, que sería débil. Sin embargo, lo había visto correr más tiempo de lo que jamás había visto correr a un humano, y él había admitido haber corrido incluso más lejos en su pasado. Por diversión nada menos. Estaba extrañamente casual en casi todas las situaciones en las que lo había visto. Sin embargo, también había tratado de matarla, sin dudarlo, en el momento en que supo cómo había matado a su sargento. Desnudo nada menos, lo que implica un alma de guerrero más grande y más fuerte de lo que había visto en casi cualquier persona. También se había negado a dar nada más que la información más básica sobre su ejército o su mundo. Cosas que serían fáciles de entender para cualquiera con el tiempo, pero nada que pudiera dar una ventaja si alguna vez chocaban. Esto implicaba un sentido de atención y disciplina con respecto a su condición de soldado en una tierra extranjera. Estaba trabajando con ellos, pero no traicionaría a sabiendas a su gente. También pensó en la noche anterior. Cómo James se había tomado a sus 2 hijos y a su pareja. Literalmente había sido sorprendido por el primero. Sin embargo, había reaccionado bastante bien. Había tratado tontamente de jugar un juego de etiqueta con los niños y aprendió de la manera más difícil cuán rápido podían moverse los lobos, incluso los cachorros. También había tenido una conversación con Hurl, para su disgusto. Sin embargo, a pesar de estas cosas, James había sido increíblemente amable con todos ellos. Extraño considerando que ella había matado a su amigo. Conocía a James desde hacía poco tiempo, días en realidad, y sin embargo, a pesar de eso, sentía un profundo respeto por él. Y no solo porque él era, por derecho, el líder de su manada. Cualquier otra persona en su posición probablemente se habría rendido, o habría hecho que los mataran, en el momento en que se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Pero no Jaime. En cambio, se había mantenido erguido y se había adaptado notablemente bien hasta ahora. ¿Y si fue el funeral de su amigo lo que finalmente terminó por obligarlo a sentir desesperación? Bueno, eso parecía algo respetable, un límite respetable a lo que él era capaz de manejar. Al menos ella pensó que lo era. Fue mientras pensaba esto que su nariz le dijo que algo salió mal. Olisqueó profundamente el aire y olió algo asqueroso. Tampoco el incienso. Era algo totalmente desconocido para ella, incluso algo antinatural. Además iba acompañado de un olor que ella conocía, el olor a ozono asqueado por lo antinatural. El olor de la magia. Miró a su alrededor y se dio cuenta de dónde estaba. Aunque no sabía por qué estaba allí. En su deambular y preguntarse, había terminado a solo un pasillo más o menos de la sala de invocación. Por favor, no vengas de esa habitación. Pensó. Pero el pelo de la nuca se le erizó, las orejas se le pegaron al cráneo y la cola apuntaba directamente al suelo. Sin siquiera darse cuenta, comenzó a merodear hacia adelante, siguiendo su nariz todo el camino. La condujo a donde ella había esperado que no lo hiciera. Los 2 guardias apostados en la entrada se enderezaron una vez que dobló la esquina. Becal, un humano, y Moeres, un Eserian encapuchado. No me extraña que no lo hayan olido. Las malditas serpientes tienen peores narices que los humanos. Pensó. ¿Ninguno de ustedes ha olido eso? Ella preguntó. Señora. Preguntó Becal. ¿No hueles ese olor extraño? Es como si algo se estuviera quemando. Volvió a oler profundamente. Pero no puedo decir que. ¿Han venido ruidos de la puerta del dios? Olí algo antes, pero eso fue hace algún tiempo.
respondió Moeres. Pensé que solo eras alguna extraña comida extranjera de la cocina o la despensa. Sin embargo, ¿no hay ruidos? No, señora. Becal de nuevo. HMMM. Ábrelo. Deseo mirar por mí mismo. Mi nariz dice que viene de ahí. Sí, señora. Dijo Becal, moviéndose hacia la manija de gran tamaño de la puerta. Las narices de los lobos son mucho mejores que las nuestras. Moeres se movió para agarrar la otra manija. Armas desenvainadas una vez que esté abierto. Ordenó Kela. Sacó su espada de su vaina y una daga de su cinturón. Los dos guardias hicieron lo mismo. En el momento en que la puerta se abrió, el vello de su cuello se tensó para erizarse aún más. Sus manos con garras agarraron instintivamente sus armas aún más fuerte y sus labios se curvaron hacia atrás revelando las filas de dientes afilados debajo. El olor a quemado, algo era intenso. Ella se arrastró hacia adelante lentamente. Becal se quedó en la puerta, sus ojos humanos no eran capaces de perforar la oscuridad como los de ella y Moerens. Además, siempre se suponía que un guardia permanecía en la puerta y la cerraba con pestillo en caso de que fuera necesario guardar algo dentro. Siguió su nariz hasta que estuvo casi encima del círculo de invocación. Nada se movió, no hubo ruidos. Entonces su pie se enganchó en algo, la garra de su dedo medio lo rozó. Envainó su daga y sacó un pequeño orbe de una bolsa en su cinturón. Con un susurro se iluminó débilmente, pero fue suficiente para ver lo que había pisado. Era un pequeño charco de algún tipo de material negro que parecía haberse derretido. Con un poco de palanca, saltó de la piedra del suelo y ella lo sostuvo en su mano. Había pequeños lentes de vidrio aquí y allá. Parecían del tipo de los telescopios estelares de los magos, solo que mucho más pequeños. También había pedazos de alambre que sobresalían aquí y allá, y pequeños pedazos de color verde brillante, algo, con pedazos de metal fundidos en ellos. Era la fuente del olor. Fuera lo que fuera, olía a algo quemado que la había atraído hasta aquí, y el olor a ozono de la magia. ¿Moerens? ¿SSSSSS capitán? Preguntó el hombre serpiente. Alerta a la guardia del castillo y envía a buscar a los magos. Ella hizo una pausa. Creo que alguien está tratando de reabrir la puerta del dios. Pensó por un segundo, tratando de recordar lo que el rey había dicho que había sido enviado al teléfono de James. Y creo que podría saber quién. Capítulo 16. James se despertó renovado y sintiéndose mejor que en mucho tiempo. ¿Qué había soñado? Podría haber jurado que se trataba de hacer snowboard. O al menos había involucrado nieve. Era difícil saberlo, el sueño se había desvanecido como todos los sueños al despertar. Por primera vez desde que llegó aquí, no se había despertado esperando su catre en NTS o una cama en el cuartel. Se despertó sabiendo dónde estaba y por qué. Bueno, tal vez no por qué, pero al menos conocía su situación. Se puso de pie y se estiró, bostezando un poco el cansancio, y olió los restos del incienso. Había comenzado oliendo a pastel de manzana y chocolate caliente, pero ahora olía a tocino recién cocinado y café. Extraño, pero agradable, y todavía relajante. Fue cuando se estaba poniendo las botas cuando escuchó una especie de conmoción afuera de la puerta principal. Terminó de atarse las botas y volvió a ponerse la chaqueta. Fue entonces cuando escuchó un largo cuerno fuera de su ventana. Cuando miró hacia afuera, vio guardias por todo el terreno del castillo que se apresuraban a ocupar sus posiciones. Se apresuró a terminar de vestirse. Kela. ¿Qué está pasando? Él gritó. Pero no hubo respuesta del otro lado de la puerta. Llamó. Kela, ¿estás ahí? Después de un momento de silencio, comenzó a girar la manija. Estoy entrando. La habitación estaba vacía excepto por las bolsas de compras que habían sido enviadas hasta el momento. Miró hacia el pequeño balcón para ver si ella estaba allí, pero también estaba vacío. Revisó la sala de armaduras / vestíbulo, y luego el vestidor aunque estaba cerrado. Sin saber qué hacer, James trató de pensar como Kela por un momento. Si fuera el capitán de la Guardia Real, ¿dónde guardaría un arma de repuesto? Una vez que lo pensó así, se volvió algo obvio. Probablemente guardaba uno donde él guardaba su cuchillo cada vez que estaba en el cuartel. Rápidamente revisó los cajones superiores de las mesitas de noche sin éxito. Se aseguró de solo escanear, no estaba tratando de husmear después de todo, solo necesitaba algo con lo que armarse. Pero ambas mesitas de noche estaban vacías. Estaba a punto de revisar debajo de las almohadas, pero cuando apoyó la mano contra la cabecera, escuchó un ligero traqueteo. Efectivamente, colgando de un par de ganchos en la espalda había una pequeña espada corta. Regresó a su habitación y puso el baúl y la placa trasera que se había subido.
Se saltó la chaqueta de cuero y simplemente deslizó la armadura sobre la chaqueta de su uniforme, le quedaba mejor de lo que esperaba. Luego enganchó la espada corta en el lado izquierdo de su cinturón, colocó en su cuello la insignia que el rey le había dado y comenzó a caminar. Justo cuando se acercaba a la puerta, escuchó un golpe. Se congeló. ¿Para quién estaban aquí? ¿Estaban buscando a Kela? ¿O lo estaban buscando? El otro pie finalmente estaba cayendo y fue entonces cuando revelaron su malvado plan para matarlo. Incluso si no lo persiguieran, la armadura y la espada lo meterían en problemas. Él no lo sabía. Pero lo que sí sabía era que, fuera lo que había al otro lado de la puerta, no lo encontraría desarmado. Entonces habló el llamador de la puerta. Señor héroe. Señor. Dijo una voz insegura al otro lado de la puerta. ¿Sí? James respondió, estaba algo desconcertado por la timidez de la aldaba. Ha habido un desarrollo, señor. El capitán Swiftruner ha solicitado que lo acompañemos a la sala de invocación. Hubo una pausa y James pudo escuchar algún tipo de discusión del otro lado. Ella dijo que tu gente podría estar tratando de pasar. ¿Qué? ¿Cómo? Fue todo lo que James pudo pensar. Está bien, voy a salir. Abrió la puerta para encontrar a dos de los sirvientes del castillo. Uno de ellos llevaba una bandeja de madera que contenía un bulto de tela. El otro estaba nervioso frente a él, sorprendido por su estado armado. Estaba suponiendo que ese era el que había hablado. ¿Qué está sucediendo? No lo sabemos, señor. Dijo el nervioso. El capitán me ordenó que viniera a buscarte. Belvin aquí, señaló al sirviente que llevaba la bandeja. Recibió instrucciones de recuperar algo de los magos y traértelo. James miró a Belvin. ¿Qué trajiste? Realmente no lo sé, señor. Pero el mago insistió en que lo mantuviera a salvo y dijo que le dijera que había sido cargado por su recolector de soles. Y luego desenvolvió lo que James había querido recuperar durante días. James miró el celular por un momento. Vio el texto del coronel, pero tendría que echarle un mejor vistazo más tarde. Gracias. Vamos. Los dos sirvientes lo condujeron escaleras abajo y a través de los pasillos hasta la sala de invocación, aunque él no sabía por qué apareció el Belvin. Allí James se encontró con la vista de una pequeña multitud de espectadores y más de unos pocos de los guardias del castillo. Ceder el paso. Gritó Belvin. Trajimos al héroe. James estaba un poco avergonzado de escuchar eso gritar. Pero, efectivamente, la multitud se separó. Dentro de la habitación, Kela, la princesa Amina, varios guardias más y dos personas bastante agotadas que parecían científicos locos conversaban cerca del círculo de invocación. Kela le hizo señas para que se acercara y la princesa lo miró con desdén. Las dos personas que parecían científicos locos en realidad parecían emocionadas. James, sobre él, trató de decir Kela, antes de que uno de los científicos pasara junto a ella y tomara la mano de James, estrechándola salvajemente. ¿Así que tú eres el héroe? No te he visto desde la invocación. Soy Beliri de Archostia. Soy uno de los que te invoco. Dime si has, ahora era el diminuto pelirrojo con anteojos. Se giró para ser interrumpida cuando Kela le puso una mano en la cabeza y la levantó. Hablaba casi tan rápido como Mela cuando James la conoció la noche anterior. Agradeció la interrupción. Bel. Ahora no es el momento. Dijo el hombre lobo algo irritado. Digámosle lo que está pasando antes de que tus cuerdas vocales se incendien. Dijo esto mientras giraba y colocaba a la pequeña mujer sobre sus pies detrás de ella. Luego se volvió hacia James y lo miró de arriba a abajo. ¿Te pones tu armadura, y esa es mi espada? Parecía enfadada, pero parecía casi impresionada. Sí, no sabía lo que estaba pasando. ¿Qué está pasando? Bueno, es difícil de decir. Fui llevado aquí por un olor terrible. Y luego de una investigación más profunda, encontramos algo antinatural aquí en la sala de invocación. Dijo mientras lo acompañaba hacia donde estaba. El otro guardia y los dos científicos se separaron para ellos. La princesa estaba arrodillada frente al objeto de interés. Lo volví a dejar donde lo encontré. Lo recogí, pero luego me di cuenta de que no tenía idea de si era peligroso o no. James tomó una rodilla y la inspeccionó. Después de unos segundos, pensó que sabía lo que estaba mirando. Creo que es una cámara de algún tipo. Levantó el trozo de plástico y los microchips y lo miró un poco mejor. Debería ser seguro. Pero sí, esto definitivamente es un montón de cámaras, y mira, señaló algo. Esa es su batería, o lo que queda de ella de todos modos. Se puso de pie y sacó su teléfono de su bolsillo. Mierda, son hasta 4 compases ahora. Él pensó.
¿Recuerdas cuando te mostré esa foto tuya en esto? Kala asintió. Lo hice usando una cámara. Le dio la vuelta y les mostró las lentes en la parte posterior. Señaló las lentes similares en la pila de plástico fundido en el suelo. Eso es lo que son. Estoy dispuesto a apostar que esto fue enviado desde mi lado. A un lado, los dos científicos murmuraban algo entre ellos. Kela estaba a punto de interrumpir cuando hubo una conmoción en la puerta de la habitación. De repente, uno de los guardias hizo un anuncio. Su Majestad. Rey Farrik. Gritó el guardia. Oh, olvídate de Tellene. ¿Saben quién soy, maldita sea? El rey reprendió al guardia. El guardia dijo algo que James no pudo oír. No, no estás en problemas. Estabas haciendo tu maldito trabajo. Pero dejemos toda la pompa para más tarde. Entonces el rey llegó al grupo cerca del círculo. ¿Qué está pasando, Kela? ¿Por qué todo esto? Señaló a la multitud y los guardias que se alineaban en la habitación. ¿Por qué toda esta conmoción? ¿Qué es tan urgente? Su Alteza. Tengo motivos para creer que algo entró por la puerta del dios. Hizo un gesto hacia la mancha derretida. Y el especialista Choi cree que puede ser un dispositivo de cámara de su mundo. El rey tenía una mirada en su rostro de sorpresa. Miró a James. ¿Estás seguro de que es eso? Quiero decir, está derretido. Así que podría estar equivocado. Pero eso es lo que parece. James admitió. El rey miró a los dos científicos. Beliri, Marcos, ustedes son nuestros magos principales. Los dos dejaron de murmurar y se enderezaron. Marcos era más alto de lo que James había pensado. También era muy viejo. Es posible. Bueno, señor. Empezó Marcos. En todos los registros de convocatorias nunca ha ocurrido antes. Pensó por un segundo. Hubo algunas ocasiones en las que la puerta se mantuvo abierta más tiempo de lo normal. Como cuando Agralax, el maldito, se derramó en todo su volumen inconmensurable. O cuando el archibrujo Begora... ¿Sí? Belir interrumpió. Para gran irritación de Marcos. James estaba realmente contento de que ella lo hubiera hecho. El viejo mago habló muy lentamente. Sí, es posible. Ella continuó. ¿Cómo? Preguntó Kela. Bueno, ha sido una teoría durante mucho tiempo, siglos en realidad. Pero otros magos en el pasado han teorizado que cuando la puerta se abre deja una pequeña rasgadura. Como un corte en tu mano. Se pasó el dedo por la mano para dar énfasis. Al igual que ese corte, el desgarro finalmente se cura. Y dado que es un corte pequeño, ya sabes en términos del tamaño de nuestro universo de todos modos, se cura casi a la perfección. Estaba empezando a hablar más rápido, claramente emocionada. Ahora, normalmente eso es todo lo que sucede. Pero como dijo Marcos en el pasado, ciertas entidades invocadas han sido capaces de mantener la lágrima abierta. La alta maga El Sandrel Tarbandus teorizó que si alguna vez ocurriera una invocación que involucrara a un mundo que estaba esa es solo la teoría de un tonto élfico borracho. Interrumpió Marcos. El Sandrel estaba avergonzado de haber sido él quien dirigió la invocación de Begora. Pasó el resto de su carrera buscando excusas. Eso no cambia el hecho de que es una teoría válida. Bell respondió. James reconoció una pelea de nerds cuando vio una. Demonios, él y sus compañeros de batalla habían tenido muchos de ellos. Y sobre muchos temas diferentes, a menudo estúpidos. Mientras Kela intentaba cortar el paso a los dos magos, decidió que era más importante revisar el mensaje en su teléfono. Coronel Muhammad, ¿eh? Nunca he oído hablar de ellos. Al menos mi mamá recibió mi mensaje. Espero que Batty esté bien. Él pensó. Bueno, supongo que será mejor que responda. Y luego, como si leyera su mente, el teléfono comenzó a vibrar en su mano, sonando fuertes bocinas desde el pequeño altavoz. En la pantalla simplemente se leía, número desconocido. No había un botón de rechazo para presionar como lo habría normalmente, solo el botón verde para aceptar llamadas. Rey Farrik. Llamó. Pero el rey actualmente estaba tratando de que los dos magos le dieran una respuesta directa. Kela los sostenía a ambos, uno en cada mano, mientras luchaban por alcanzarse. Rey Farrik. Dijo, más fuerte esta vez. Curiosamente, fue la princesa Amina quien llamó la atención del rey. Todos manténganse las lenguas. Gritó esto con una voz que parecía anormalmente alta. Los oídos de James zumbaron un poco. Pero la habitación quedó en silencio. James ni siquiera se había dado cuenta de lo fuerte que se había vuelto. Entonces la princesa continuó con un volumen normal. Padre el héroe. Dijo la palabra héroe con todo el veneno que pudo.
Está tratando de decirte algo. El rey lo miró. Bueno, ¿qué pasa, señor Choi? James levantó el teléfono. Dijiste que querías ayudar a hacer las paces con mi gobierno. Bueno, ellos quieren hablar. Señaló el botón verde en la pantalla. Y no están aceptando un no como opción. Capítulo 17. Kela, Amina, Bell, ustedes tres quédense aquí. Señor Choi, no sé cómo usar ese dispositivo, y es su llamada del gobierno, así que me imagino que probablemente usted también querrá quedarse. Dijo el rey. No estaba hablando en voz alta, pero no tenía que hacerlo. Nadie más en la habitación estaba haciendo ni un ruido. Aparte de que el teléfono de James sonó, el rey tenía la palabra. Luego continuó en un tono que no permitía discusión. Todos. Los demás. Fuera. No hubo preguntas. Sin murmullo. Y absolutamente ninguna duda. Tan pronto como el rey terminó de hablar, todos los que no se mencionaron inmediatamente comenzaron a moverse, y no lentamente, hacia la puerta y salieron en fila. Le tomó alrededor de un minuto, pero una vez que la habitación se despejó y el último guardia cerró la puerta con un movimiento de cabeza, el rey se volvió hacia James. James, ¿hay algo que deba saber antes de que esto comience? Preguntó. Bueno, no van a estar más felices que yo con nada de esto. James admitió. Estarán enojados por la destrucción del Striker. Estarán enojados por la pérdida de la pierna de Batista. Estarán realmente enojados por el secuestro ilegal de ciudadanos, especialmente miembros de las Fuerzas Armadas. Hizo una pausa y miró a Kela. Y estarán francamente sedientos de sangre por el asesinato de uno de sus soldados. No puedo decir que los culpe. Dijo el rey sombríamente. Si otra nación nos hubiera hecho lo mismo, equivaldría a declararnos la guerra. Probablemente lo considerarán igual. ¿Qué debería decir? Preguntó el rey. Eso realmente no me corresponde a mí decirlo. James respondió. Todavía ni siquiera sé por qué me convocaste. No me has dicho en qué grave peligro se encuentra este mundo que hizo que hicieras la convocatoria. Jaime pensó por un segundo. El teléfono seguía sonando en su mano, normalmente habría ido al buzón de voz minutos antes. Pero, de nuevo, le quitaron el botón de rechazar llamada, quién sabe de qué más eran capaces. El rey habló por un momento. Kela. Sé que no es justo. Solo estabas haciendo lo que tus instintos y educación te enseñaron que era lo correcto dadas las circunstancias. Y sé que tienes un nuevo líder de manada al que debes escuchar. Pero debes saber que sí significa salvar las relaciones con una potencia extranjera. Hizo un gesto hacia el trozo derretido en el suelo. Especialmente uno lo suficientemente poderoso como para reabrir la puerta. Entonces quizás tengamos que ofrecerte para que te juzguen. Se volvió hacia James. La llevarían a juicio, ¿verdad? ¿No la matarían directamente? James lo consideró. ¿Lo harían? Había matado a un miembro del ejército. Y había un testigo presencial que también era miembro del ejército. Además, ella era un hombre lobo. Yo, no lo sé. Él admitió. Si lo hicieran. No imagino que el juicio iría a su favor. Además, Kela es un hombre lobo. Algo que ni siquiera se considera real en nuestro mundo. Es posible que quieran diseccionarla. Demonios, probablemente la ejecutarían. A través de una máquina trituradora científica para averiguar cómo funciona. Quién sabe si le darían la oportunidad de hablar. Kela parecía legítimamente preocupada, la princesa la miró con preocupación. No había considerado eso. El rey admitió, hablando más para sí mismo que para cualquier otra persona. Mirar. James continuó. Sé honesto con ellos. Diles por qué me convocaste. Explícales cómo funciona la convocatoria, incluso si es solo una descripción básica. Enfatiza el hecho de que en realidad no puedes elegir a quién elegir. El pauso. Es probable que el hecho de que haya un multiverso ya esté haciendo olas, científicamente. El hecho de que también hay dioses reales residiendo en ese multiverso. Sacudió un poco la cabeza. ¿Quién sabe qué tipo de caos causará si sale a la luz? Estoy seguro de que causaría bastantes problemas. ¿Qué harán si estás aquí? Preguntó el rey. Lo más probable es que solo estén haciendo esto para tratar de rescatarme. Al ejército, diablos, al gobierno en general, no le gusta que se lleven a la gente. El pauso. Me tomarán por la fuerza si creen que eso es lo que se necesita. ¿Qué implicaría eso? Kela preguntó esto, siempre el capitán de la guardia. No lo sé. No sé cómo están reabriendo la puerta. Probablemente sellos, tal vez drones. Demonios, podrían simplemente atarme y sacarme de vuelta.
Dijo, medio bromeando sobre la última parte. ¿Focas? Preguntó Kela. Es una larga historia, solo un nombre en realidad. James respondió. El lazo sería una mala idea. Dijo Beliri, hablando por primera vez desde que el rey despidió a la multitud. Esa sería una muy mala idea. ¿Por qué? Preguntó el rey. Bueno, porque la puerta es de un solo sentido. Continuó después de ver las miradas confusas en los rostros de todos. La gente y otras cosas convocadas han intentado volver a entrar por la puerta antes. Ella pensó por un segundo. En realidad, es bastante común según los registros. Bueno, ¿qué pasa? Preguntó James. Quería saber más que nadie. Nada bueno. Dijo el pequeño mago. Si tienen suerte, simplemente rebotan y se queman un poco. Pero eso suele ser solo si la puerta ya está casi cerrada cuando lo intentan. Si todavía es lo suficientemente ancha como para que quepan. Bueno, bien que... La princesa esta vez. Bueno, Beliri tragó saliva. Atraviesan, ella hizo una mueca. Y luego vuelven a salir por el reverso de la misma puerta. Y según los registros, es bastante espantoso. No viven. Nunca sobrevivieron. Ahora era el turno de James de tragar saliva. Bueno, esperemos que no prueben el método del lazo entonces. Sin embargo, eso solo se basa en lo que sabemos. Ella dijo mansamente. No sabemos cómo lo están abriendo. Podría ser diferente. Pero era obvio que ella no creía eso. Bien. Dijo James. Genial, así que a menos que haya un hechizo de devolver al remitente, probablemente estaré aquí por mucho tiempo. James. ¿Estás listo? El rey le preguntó, con la mano en su hombro. Literalmente, nunca he estado listo para hablar con ningún jefe. James dijo sarcásticamente. Pero sí, seguro. Estaba a punto de apretar el botón cuando recordó un último consejo. Solo sé consciente. Pensó en una cita de una de sus viejas películas de ciencia ficción. Vienen hacia ti de costado. Así es como piensan, cómo se mueven. Sonreirán hasta que estén cerca. Y ahí es cuando te golpearán. Él parafraseó. Si logran enviar a alguien, actuarán bien. Pero habrá un asesino debajo de la sonrisa. Improvisó esa parte. Solo ten cuidado con eso. El rey lo miró, y parecía que realmente estaba considerando a James por primera vez. Él sonrió un poco. ¿Así que son como cualquier otro gobierno? Preguntó. Luego extendió la mano y tocó el botón verde antes de que James pudiera reaccionar. Capítulo 18. Kim Farrik presionó el botón verde en la pantalla antes de que James pudiera detenerlo. Hubo un zumbido, con una leve estática que sonaba ligeramente. Entonces hubo una voz. James lo puso en altavoz. ¿Es este especialista James Michael Choi? Número 2 lectores, inserte números aleatorios aquí. Fecha de nacimiento 8, 19, 22. Preguntó la voz. James le dio al rey una última mirada antes de comenzar. Era una mirada que decía, espero que estés listo para esto. Sí, esto es. Pero mi cumpleaños es el 20. Respondió. Por favor, espera un momento. James miró a su alrededor. Todos los presentes tenían una mirada de confusión. ¿Qué? Preguntó. ¿Qué estaban diciendo? Preguntó Kela. Acaban de confirmar mi identidad. Nos pidieron que esperáramos un momento. Volvió a pensar en la música que le había enseñado a Kela. ¿Pueden ustedes no entenderlos? No. El rey admitió. Supongo que las runas de traducción no funcionan con el teléfono. Él pensó. Entonces él tuvo una idea. ¿Puedes entender esto? Preguntó en el idioma que su abuela había insistido en que aprendiera. Aunque tenía que admitir que el pago extra que le dio el ejército por saberlo había hecho que las lecciones valieran la pena. ¿Qué diablos de idioma era ese? Preguntó la princesa Amina. ¿Qué pasa con esto? Preguntó en su amado español esta vez. ¿Qué? Kela, esta vez. Entonces las runas solo recogieron el inglés. Me pregunto cómo sucedió. Nada. Solo algunos otros idiomas que hablo en casa. Solo tenía curiosidad sobre algo. Dijo James. Antes de que Beliri pudiera comenzar a hacer preguntas, el teléfono comenzó a hablar de nuevo. Era una voz diferente esta vez. Señor Choi. Este es el coronel Muhammad. Soy quien le envió ese mensaje a su teléfono. Dijo la voz. Buenas noches, señora. Es bueno escuchar una voz de nuestro mundo otra vez. Tragó saliva. Supongo que soy un tema candente allí en este momento. Por decirlo menos. Dígame, señor Choi. ¿Cuál es su estado actual? ¿Está herido? ¿Está cautivo o obligado a realizar alguna tarea en contra de su voluntad? Bien. Él dijo.
Hasta donde yo sé, actualmente estoy en otro mundo. Y según la gente aquí, en realidad estoy en otra realidad, o universo o algo así. El pauso. En cuanto a cómo estoy, bueno, no estoy herido. Todo el asunto del cautiverio es un poco confuso. Quiero decir, obviamente no puedo volver a casa. Pero no estoy retenido en una celda de prisión ni torturado ni nada. Tengo libertad de movimiento por la zona, dentro de lo razonable. No me considero un prisionero. Hubo un ligero murmullo, tuvo la sensación de que el coronel estaba hablando con alguien del otro lado, probablemente con una mano sobre el micrófono. Bueno, me alegra escuchar eso. En cuanto a todo el asunto del otro mundo. Eso es más o menos lo que los científicos aquí habían teorizado. Dime, ¿estas otras personas están contigo en la habitación? Tengo la sensación de que ya sabe que son, señora. También podría hacerles saber que no soy estúpido. Él pensó. Ustedes hackearon mi teléfono. Supongo que tienen las cámaras enviándoles una señal en este momento. ¿Verdad? El coronel se rió. Muy astuto, señor Choi. Sí, podemos verlo. Y quien sea y lo que sea que sean esas otras personas a su alrededor. Por favor, desplácese por un momento. James hizo lo que le dijeron. ¿Quieren ver cómo se ven todos ustedes? Dijo cuando vio las caras curiosas de todos. ¿Pueden vernos? El rey preguntó en un susurro. James asintió. Señor Choi. Hemos visto la imagen de esa cosa que tiene en su teléfono. Y está allí con usted. ¿Es ese un maldito hombre lobo? James se estremeció un poco. Él suspiró. Sí. Bueno, ¿qué? Esa es una nueva. Ella es lo mínimo que he visto por aquí, señora. Él dijo. Oh. ¿Te importa si entramos en detalles en otro momento? Me imagino que ambos tenemos preguntas más interesantes con respecto a la situación actual del otro. Es justo. Dígame, señor Choi. El coronel hizo una pausa. James tenía un mal presentimiento de lo que se avecinaba. ¿Qué pasó con el sargento Odikowe? Señora, ¿tiene a alguien que hable español o coreano en la habitación? Escuchó una conversación indistinta del otro lado. Sí. ¿Qué idioma preferirías? El español es probablemente más fácil. Él dijo. Adelante. Miró a Kela, haciendo lo que pudo para que no se notara. Tenía una mirada inquisitiva en su rostro, la cabeza inclinada. Pero él no quería que hubiera una guerra. Y no quería arriesgar la vida de alguien a quien empezaba a gustar y a quien consideraba un amigo. Cuando nos trajeron aquí. Y dejaré que el rey y su mago entren en detalles sobre esa parte. Hizo una pausa, escuchando mientras alguien traducía el español para el coronel. Cuando terminaron, continuó. El camión fue llevado aproximadamente a 10 pies del suelo. Una vez que terminó, la transición a este mundo cayó bastante fuerte. Hizo una pausa de nuevo. Sargento. Odikowe no estaba bien preparado, muy probablemente debido a la sorpresa de toda la situación. Entre eso y la forma en que estaba el camión, terminó gravemente herido. Otra pausa de traducción. Miró a Kela por última vez. ¿Realmente iba a hacer esto? Este mundo no tiene la tecnología para curar las heridas que sufrió, a saber, una espalda rota. Como resultado, se estaba muriendo. Acababa de mentir sobre la muerte de su amigo. Después de un momento, el coronel volvió a hablar. Eso es muy desafortunado. ¿Hay algo más? Sí. Él dijo. Cuando examinaron su cuerpo después, descubrieron que tenía cáncer. Aquí lo llaman pudrición de la carne. Pero él y yo lo habíamos discutido antes. No sé si él o su familia sabían sobre eso. Pero aparentemente había recaído, señora, y aparentemente bastante mal. Otra pausa de traducción. Ya veo. Tendré que mirar y ver si eso fue capturado antes de que viniera a NTC. Ella dijo. ¿Cómo está el cabo Batista, señora? Preguntó. Quería saber cómo estaba su amigo. Además de eso, quería alejarse del tema de la mentira que acababa de decir. Por cierto. Solo hablo español porque aquí no pueden entenderlo. Ellos entienden inglés cuando lo hablo. Pero no cuando se habla por teléfono. Mensaje recibido. El cabo Batista está bien. Estuvo cerca de la pérdida de sangre. Y no se está haciendo ningún favor con respecto a las abducciones extraterrestres. Pero, con una prótesis decente, se espera que se recupere por completo. Eso es bueno. James suspiró internamente con alivio. Me alegro de que esté bien. Supongo que su apodo será más preciso si sigue hablando de hombrecitos verdes. ¿Crees que podrías dejarme hablar con él en algún momento? Nosotros, considéralo. Ella dijo.
Como estoy seguro de que entiendes, no podemos dejar que se sepa exactamente lo que está sucediendo. Deberías haber visto todas las pequeñas batas de laboratorio aquí cuando acabas de decir que estabas en otro mundo. Hablando de eso. Él dijo. ¿Cómo enviaron esta pequeña cámara aquí? ¿Y cómo tengo tan buena señal de teléfono? Los magos de aquí dicen que abrir la puerta de los dioses, como ellos la llaman, es una cosa increíblemente difícil. Bueno, ahí estaba, en realidad les había dicho abiertamente la palabra magos. ¿Magos, eh? El coronel reflexionó. Bueno, los poderes fácticos han movido todos los hilos. Tenemos experimentos científicos tan antiguos como los años 60 que se están probando. Algunas de estas cosas parecen provenir directamente de una vieja película de Frankenstein o algo así. Básicamente, lanzamos espagueti en la pared y vi lo que se pegaría. Estamos refinando el proceso incluso ahora. Ella dijo. La primera vez que tuvimos una conexión, duró 2 segundos y básicamente causamos un apagón en el condado de Los Ángeles. Y eso fue por una abertura en la que no cabía un mosquito. Ella admitió. Pero estamos mejorando en eso. Bueno, deberías saberlo. La gente aquí dice que la puerta es un viaje de ida. Si llegas al punto en el que estás pensando en enviar gente, solo recuerda eso. Cualquier intento de saltar de regreso casi definitivamente ser fatal. Advirtió. Otra pausa de traducción. Comprendido. El coronel se quedó en silencio por un segundo, James podía escuchar algo de conversación. Señor Choi. Creo que las cortesías han terminado ahora. Mencionó que un rey y algunos magos estaban cerca. Creo que es hora de que tengamos una conversación con ellos. Y necesitaré que traduzca, supongo. Entendido, señora. Se volvió hacia el rey Farrik. Es hora de todo el asunto de las relaciones gubernamentales, Su Alteza. El rey asintió. James tenía la sensación de que estaba a punto de tener una conversación muy larga. Capítulo 19. La conversación entre el rey Farrik y el coronel Muhammad llevó mucho tiempo. Casi 4 horas según el teléfono de James. Él actuó como el traductor todo el tiempo. Solo se detuvieron una vez que el teléfono de James alcanzó el 5% de batería. Los dos respectivos líderes discutieron el motivo de la convocatoria. Hablaron sobre cómo funcionaba la invocación. Eso condujo a una larga conversación sobre la magia y, naturalmente, al menos en lo que respecta a la invocación, los dioses también. Belir intervino cuando se trataba de esa parte de la discusión. El rey tosía cada vez que se sobreexcitaba, luego disminuía la velocidad. El coronel trató de aprender sobre la tierra en este nuevo mundo. El rey habló libremente, sobre la mayoría de las cosas. No dio detalles sobre el tamaño de la población o la naturaleza de las diferentes especies que vivían allí. Solo reveló que había muchos tipos diferentes de personas que llamaban hogar a su nación. También reveló que su nación era vasta. James no podía recordar cuán grande era Estados Unidos en cuanto al tamaño, pero si la estimación del rey era precisa, entonces Petrabus era más grande que los Estados Unidos. Pero no intervino con ese pensamiento. El rey tampoco permitió que Beliri diera demasiada información sobre la magia. Cada vez que empezaba a profundizar demasiado, el rey soltaba una de esas toses y Beliri retrocedía un poco, disminuía la velocidad y dejaba de compartir demasiado. James estaba realmente contento por esto. Traducir era un trabajo más duro de lo que jamás había pensado que sería. La emoción de Beliri y las prácticas leves, pero obvias, de Obsec del rey también fueron estresantes para James. El coronel en cambio era prácticamente ilegible. Parecía compartir cosas que James no esperaba que compartiera, y se contuvo cuando esperaba que permaneciera abierta. Ella le dijo directamente al rey que Estados Unidos por sí solo tenía 500 millones de ciudadanos. Discutió abiertamente el hecho de que había armas que podían matar a una persona al otro lado del mundo, francotiradores que podían matar de forma encubierta desde 1 milla de distancia y bombas que podían borrar ciudades, vehículos que podían transportar tropas miles de millas en solo unas horas. En breve. Ella estaba fanfarroneando. Ella estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para que el rey supiera a qué palo tenía acceso el ejército. Estaba amenazando a Petrabus. Esto fue aún más estresante para James. Nunca había sido un gran admirador de la postura de su país en la política mundial. Ahora lo estaba haciendo en la política multiversal. Por lo que valía, el rey aparentemente estaba acostumbrado a esto. James supuso que eso tenía sentido. Él era un rey, lo más probable es que haya sido amenazado por otros países en este mundo muchas veces.
Ser amenazado por alguien que estaba separado de ti por un límite universal completo debe ser algo menos que aterrador. James ciertamente no sintió que las amenazas fueran tan intimidantes. Después de todo, ¿de qué sirve una bomba nuclear cuando ni siquiera puede llegar a su objetivo? Eventualmente, la discusión llegó a una de la que James esperaba ser parte. Lo que se esperaba que hiciera James, ¿para qué lo habían convocado? El rey había evitado el tema hasta ahora. James había estado molesto por eso antes. Pero ahora el rey no tenía muchas opciones más que revelar la verdad. James se dejó caer en su cama. Estaba exhausto. Estaba estresado más allá de lo creíble. Y estaba confundido. Rodó sobre su espalda. ¿Qué carajo se supone que debo hacer al respecto? Se preguntó, mientras miraba al techo con temor en su corazón. ¿Qué diablos se supone que debe hacer al respecto? Un gruñido de mono de llave inglesa al azar con medio título de enfermería. ¿Kela? Preguntó. Estaba sentada a la mesa de su habitación. Pero la puerta entre las habitaciones estaba abierta. Así que ella lo escuchó muy bien. ¿Sí? ¿Qué diablos es una plaga que se desvanece? Preguntó. ¿Y si es una amenaza lo suficientemente grande que hayas realizado un supuesto ritual para salvar el mundo, entonces, ¿qué diablos se espera que haga al respecto? ¿No escuchaste al rey describirlo? Lo hice, ¿por qué no me lo dijeron antes? Preguntó. No conozco el razonamiento del rey. Pero dio instrucciones explícitas de no decírtelo hasta que lo hiciera. Ella respondió. No creo que él sepa cómo hablar de eso. La mayoría de los altos mandos no lo saben. Es un tema aterrador. No. No lo digas. Dijo sarcásticamente. ¿Cómo le dirías a alguien que tu mundo se está desvaneciendo? Preguntó ella, un poco enojada. ¿Qué partes de él, partes aparentemente aleatorias de él, simplemente se estaban desvaneciendo? Ella hizo una pausa. ¿Cómo le dices a alguien que eso es lo que le han dado la vuelta a la vida para arreglar? Probablemente de la misma manera que te diría que no tengo ni puta idea de lo que puedo hacer al respecto. Él pensó. Entonces, básicamente, ustedes no tenían idea de lo que podían hacer al respecto. ¿Así que hicieron lo único que quedaba por hacer? Preguntó. Sí. Ella respondió. ¿Y yo fui la respuesta? ¿O al menos la respuesta que los dioses te dieron? Preguntó James. Sí. Y supongo que una vez que ustedes tuvieron la oportunidad de revisarme, interrogarme, ver que yo era solo una persona normal. Estaba un poco decepcionado. Él continuó. James, tú eres. ¿Qué? James interrumpió. ¿No es una decepción? No intentes decirme que un humano normal sin magia y solo con el equipo de un soldado era lo que esperaban. No es tan simple. No. Él aceptó. No. Estoy empezando a entender eso ahora. Ya lo sabía cuando explicaste la invocación. Pero ahora que sé el razonamiento, se vuelve aún más concreto en mi mente. Bueno, dijo ella, con los brazos cruzados. Es hora de ser capitán. ¿Quieres sentarte ahí y lloriquear sobre eso? ¿O quieres ir a ver qué es? Quizás ver si puedes averiguar qué es. Como soldado, creo que puedo hacer ambas cosas simultáneamente. Él suspiró. Pero en serio, Kela. Solo soy un gruñón. No creo que sea el hombre para esto. Tal vez no. Ella admitió. Pero el emisario del dios nos dijo que siguiéramos tu ejemplo. Y que aprendiéramos de ellos. Tal vez la última parte se refiera a tu gobierno. Ella pensó por un momento. Quiero decir. No se detienen ante nada para recuperarte. Literalmente atravesando la periferia a través del poder científico puro y la terquedad. Esa es una hazaña impresionante. Y lo están haciendo únicamente para encontrarte y recuperarte. Absolutamente ridículo si me preguntas. James se dijo a sí mismo. Probablemente solo quiero el aceite de ustedes o algo así. Solo soy una excusa. ¿Qué? Oh, nada. Solo bromeaba para tratar de liberar algo de presión. Él admitió. Cerró los ojos por un momento, sacudió la cabeza. Creo que deberíamos preguntarles a los dioses si saben qué diablos están haciendo. Lo hemos intentado. ¿Qué? Preguntó. Lo hemos intentado. Hemos realizado los ritos de invocación de emisarios celestiales, sobrenaturales y caídos. Dijo, con una mirada de disgusto en su rostro por los dos últimos. Les hemos pedido más orientación. Les hemos pedido confirmación de que usted era el que creían que necesitábamos. ¿Y? Se frotó el cuello y sacudió un poco la cabeza. Los emisarios celestiales y sobrenaturales ni siquiera aparecieron. Y el emisario caído solo se rió y dijo buena suerte antes de desaparecer. ¿Qué carajo? Pensó James. Bueno, ¿qué diablos significa todo eso?
Preguntó. Kela se encogió de hombros. ¿Cómo debería saberlo? ¿O cualquier otra persona? Apoyó las manos en el respaldo de una de sus sillas. Estamos en territorio desconocido, James. Tú más que nadie. Ella caminó hacia la puerta. Así que te lo preguntaré de nuevo. ¿Quieres sentarte allí y pasarte el día lloriqueando? ¿O al menos quieres intentarlo? James cerró los ojos de nuevo. Dejó escapar un suspiro y pateó sus piernas en una rabieta fingida. «Uruk. Bien», proclamó, saltando sobre sus pies. ¿Dónde está? Vamos a echar un vistazo. Bueno, eso puede suceder mañana. Ella respondió. Hoy casi termina. Vamos a buscar tu armadura. También recuperaremos tu equipo de los magos. James se alegró de que el rey y el coronel hubieran llegado a un acuerdo sobre eso. Entonces, una vez que tengamos eso aquí, iremos a ver la pira de tu sargento. Después de eso podremos beber, y tú nos podrás deleitar con historias de su vida. ¿Es así como se hacen los funerales aquí? Preguntó. Bueno, no es obligatorio. Pero su Kenal dijo que debería recibir un entierro militar completo. Los soldados de nuestra tierra se recuerdan entre sí con bebidas y cuentos. Bueno. James se dio. Pero tengo la sensación de que algunas cosas en las historias se perderán en la traducción. Le vendría bien un trago, o 10. Capítulo 20. Mierda. Fue el primer pensamiento de James al despertar. Le dolía la cabeza y le dolían los ojos a la luz del día. Estaba con resaca. No, esto era peor. Él estaba muriendo. Él gimió en voz alta. Agua, Gatorade, algo. Por favor. Suplicó lastimosamente. Se dio la vuelta lentamente, con la cabeza palpitando por el esfuerzo. Espera, esto no es una cama. Él pensó. ¿Dónde estoy? Abrió los ojos. Bueno, los abrió más que un estrabismo de todos modos. Tomó un momento y mucho esfuerzo visual, pero las cosas aparecieron a la vista. ¿Dónde diablos estoy? Pensó de nuevo. Estaba tirado en el suelo para empezar. La tierra y las piedras no le estaban haciendo ningún favor a su espalda, el rodar sobre su costado había revelado mucho. Él también tenía frío. Pero cuando miró a su alrededor, vio un pequeño fuego que parecía estar en sus últimas piernas. Se arrastró lentamente hacia él, sin darse cuenta de que la persona que lo observaba desde el tronco yacía a solo unos metros del fuego. Se acurrucó junto al pequeño fuego, sus pequeñas llamas y las brasas calientes apenas lo calentaban. Se quedó así un rato. Lentamente, muy lentamente, se fue calentando, poco a poco. En un momento extendió la mano y arrojó algunas ramitas y palos al fuego que había estado cerca de su cabeza. Amontonó el resto como una almohada improvisada mientras el fuego se encendía un poco. ¿Qué bebí anoche? Él se preguntó. Recordaba vagamente a Krauga acercándose y entregándole una pinta de algo que parecía verde. Había dicho algo sobre hablarle del difunto sargento. Eso había sido después de la pira funeraria, mientras se sentaba cavilando cerca del séquito del rey. Había tomado un gran trago y todo lo que siguió se había convertido en una borrachera borrosa. ¿Qué había en esa taza? Él reflexionó. Fue mientras pensaba en esto que la persona sentada detrás de él comenzó a moverse. James se puso rígido. ¿Cuánto tiempo había estado alguien allí? Cuando estuvo claro que la persona se estaba alejando de él, se dio la vuelta, rodando lentamente sobre su dolorida espalda y mirando en su dirección. La persona, quienquiera que fuera, se tambaleaba. Claramente todavía estaban borrachos, y casi tropezaron cuando pasaron el tronco en el que habían estado sentados. Eran altos. Era difícil decirlo por su posición en el suelo, pero supuso que medirían al menos 6 pies con 6 pulgadas. No estaba seguro, sus ojos aún estaban borrosos y doloridos, pero también notó algo extraño en el abrigo que llevaba la persona. «Hey», llamó. Aunque no sabía por qué. «Oye, amigo. ¿Tienes 4 brazos?» Las palabras salieron de su boca antes de que su cerebro hubiera terminado. El desconocido se volvió hacia él, luchando por mantenerse erguido. Black Mana, corría. Ellos arrastraron las palabras. Luego cayeron hacia atrás con un impacto discordante. James sintió que el suelo temblaba un poco por el impacto. «Hey». James dijo mientras luchaba por levantarse. «Oye, ¿estás bien, hombre? ¿Qué diablos acaba de decir?» James se puso de pie, se tambaleó un poco, se preparó y luego se tambaleó lentamente hacia el Goliat caído de una persona. Mientras lo hacía, miró hacia abajo y notó que no estaba usando su chaqueta, sino una especie de chaqueta de lona marrón. Le recordaba un poco a un Carhartt o algo así, pero tenía una especie de piel marrón verdosa en las solapas. También era al menos una talla demasiado grande para él.
¿Cuándo había conseguido eso? Cuando se acercó a la persona caída, le tomó un minuto llegar allí, vio que tenían una cara diferente a cualquier otra que hubiera visto. Para empezar solo tenían un ojo. También tenían colmillos como Kraug, solo que tenían 4 de ellos, arriba y abajo parecía. Y sí, definitivamente 4 brazos también. Excelente. Pensó James. Ahora hay goros en este mundo. ¿Qué sigue? ¿Gente de insectos? ¿Cambiadores de forma? Dios, ¿por qué tengo que tener resaca mientras me entero de esto? En todo caso, el pensamiento en realidad lo ayudó a despertarse un poco. Agarró el brazo del cíclope y trató de sacudirlos. Pero fue en vano. Fuera lo que fuera, pesaba mucho más que James. También estaba empezando a roncar. Me pregunto qué dijo antes de adormecerse. Él se preguntó. Bueno, es hora de averiguar dónde estoy. Miró a su alrededor, los ojos lentamente enfocándose más y más, la cabeza aún palpitante. Un ruido lo alertó de la presencia de un caballo, atado a un árbol cercano. Se acercó al caballo con cautela. El caballo parecía no prestarle atención, continuando masticando las ramas de los árboles y la hierba de manera casual. ¿Está bien, monté un caballo para llegar aquí anoche? Le preguntó al aire. ¿Hay una silla de montar? Las sillas de montar tienen bolsas, ¿verdad? ¿Ves un niño? ¿O una niña? Le preguntó al caballo. Después de unos minutos de buscar y tropezar, encontró la silla de montar. Efectivamente, al lado había un juego de alforjas. Tenían un símbolo extraño en ellos, parecía una cara de dragón enojado rodeada por un campo de relámpagos. Eso sería un tatuaje genial de Yakuza o algo así. James dijo en voz alta. ¿Qué haría? Dijo una voz detrás de él. James se congeló. Esa no era una voz que él conociera. ¿Oh, el escudo de nuestro clan? Bueno, no sé qué es un Yoko-Osa. Pero, de hecho, es un tatuaje fantástico. James se dio la vuelta lentamente y vio a un hombre parado a unos 10 metros de distancia. Llevaban un par de, lo que parecían, placas de acero para las piernas y una chaqueta corta de cuero con hombreras de acero. En su cadera estaba lo que parecía un alfanje de pirata, y en su mano estaba lo que James reconoció fácilmente como un cigarro, aunque se veía azul. En la solapa de la chaqueta estaba la insignia que el rey le había dado a James. Tenía el cabello castaño largo y ondulado y le resultaba extrañamente familiar a James por alguna razón. También se estaba abriendo un poco la camisa para mostrar un tatuaje en la clavícula que, efectivamente, coincidía con el símbolo de las alforjas. ¿Así que el hombre del momento finalmente está despierto? Preguntó el hombre, fumando ligeramente el cigarro mientras se desabrochaba el cuello de la camisa. La cabeza de James estaba notablemente clara de repente. Sin darse cuenta, se agachó un poco, adoptando una postura que le permitiría cargar o correr en cualquier momento. Cogió una funda que no estaba allí. ¿Dónde estoy? Preguntó. Miró a su alrededor buscando un arma. Cualquier arma. El hombre volvió a dar una calada al cigarro, dejando escapar un anillo de humo que oscilaba extrañamente. A unas 20 millas de la ciudad. Dijo, de hecho. ¿Cómo llegué aquí? ¿Y quién eres? Preguntó James. Hizo un gesto hacia el cíclope dormido. ¿Y quién o qué diablos es esa cosa? Oh, eso es solo Chep. Es solo un taxlor. En cuanto a cómo llegaste aquí. Volvió a chupar el cigarro. Bueno, viniste a cabalgar con nosotros. No. No, estaba bebiendo con Kraug y Kela y esos tipos. No estaba en condiciones de, hizo un gesto hacia el caballo. Monta cualquier cosa. Nunca he montado a caballo. Y en serio. ¿Quién eres? El hombre asintió, alzando las cejas. Bueno, sí, definitivamente no estabas en ningún estado para montar. Incluso traté de decirte eso. Volvió a chupar el cigarro. Pero insististe. Y Kela y Kraug estaban a unas 8 jarras de profundidad en un juego de Tosem. ¿Qué? Preguntó James. ¿Qué diablos es? No. ¿Quién coño eres? Ah, diablos, héroe. El hombre sonrió diabólicamente. Soy el príncipe Artair II. Hizo una reverencia muy sarcástica. ¿Príncipe? ¿Qué diablos estaba haciendo un príncipe aquí? Espera, ¿príncipe como el hijo del rey Farik? Bueno, sí. Los príncipes son los hijos de reyes y reinas en tu mundo, ¿no es así? Bien. James estaba increíblemente confundido. ¿Qué diablos estamos haciendo aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? Bueno, eso es fácil, señor Choi. El príncipe se rió. Dijiste que querías convertirte en un Drake Rider como yo. Ante esto volvió a mostrar el tatuaje. Dijiste.
Si una mariquita como tú puede montar un dragón, entonces no hay forma de que sea tan difícil. Dijo esta parte con una voz increíblemente burlona. Luego, Chep y tú me insultasteis unas cuantas veces más e insistíais en que os lleváramos a la guarida del dragón más cercana. Sostener. James tenía un mal presentimiento sobre esto. Así que, ¿estás diciendo que vamos a montar un dragón? Bueno, te lo dije anoche, es un pato. Aclaró el príncipe. En cuanto a lo que vamos a hacer. Te voy a ver intentar montar un dragón. Siendo realistas, solo vas a ser mutilado hasta la muerte y luego asado como un faisán felaviano. El príncipe volvió a chupar el cigarro. Pero si no lo haces, entonces sí más o menos. Volvió a resoplar. Oh, sí. Si logras tener éxito. Volvió a mostrar el tatuaje. Oficialmente serás miembro del clan de la Creed. Oh mierda, pensó James. Vete a la mierda, emborráchame. Siempre tomas las peores decisiones. Kela había pasado toda la mañana buscando a James. Había olido su olor por todo el castillo y estaba empezando a preocuparse. Lo había visto por última vez saliendo con algunos de los guardias del castillo. Había estado bastante metida en el brebaje lunar en ese momento, pero estaba bastante segura de haber escuchado a James discutiendo algo llamado Aretilairi con los dos soldados. Estaba a punto de ir y hablar con él, y escuchar más de sus historias sobre su camarada caído cuando Kraug la sorprendió envolviéndola en sus brazos y lanzándola por los aires. Si hubiera estado sobria, lo habría regañado en cuanto aterrizó. Pero cuando estaba borracha, Tosem era uno de sus juegos favoritos. Y Kraug era uno de los mejores lanzadores de la guardia. Había perdido el rastro de James mientras el juego continuaba. Era un juego imprudente, uno que los humanos y otras razas frágiles ni siquiera podían jugar. Pero fue muy divertido. Pero tan divertido como había sido, perder el rastro de James era un problema. Después de horas de búsqueda, solo había podido encontrar la chaqueta de su uniforme. Olía tan fuerte a él que en realidad le hizo pensar que lo había encontrado. En cambio, encontró una prenda de vestir sobre una silla desechada en el patio cerca de la cantina de los guardias. Pero había algo peor. Un olor que reconoció y realmente esperaba que no perteneciera a quien creía que pertenecía. Si lo hiciera, podría significar problemas. Corrió hacia la armería, la chaqueta de James apretada en su mano. Llamó a la ventana cerrada. Esperó un momento antes de volver a llamar, esta vez escuchó el sonido metálico y las palabrotas de Kraug. Esperó ansiosa. ¿Quién diablos es? Kraug bramó desde adentro. Hubo un fuerte golpe cuando algo pesado cayó. Santos en los 10 infiernos. ¿Qué es lo que quieren ahí afuera? Kraug, es Kela. Abre. Ella respondió. Hubo más golpes y maldiciones acercándose a la ventana. Después de otro minuto hubo un fuerte portazo en la parte posterior de la ventana. Contigo en un segundo, Kel. Kraug dijo algo lastimosamente. Entonces oyó que se abrían los pestillos de la parte trasera de la ventana. La ventana se abrió y Kraug estaba al otro lado. ¿Qué está pasando? ¿Estás aquí como capitán o como Kel? Estaba arrodillado al otro lado del mostrador y tenía la cabeza apoyada en los brazos. ¿Ahora mismo? Ambos. Ella dijo. ¿Sabes dónde está James? No puedo encontrarlo. Tu pequeño héroe se escapó, ¿eh? Figuras. Kraug. Ella exclamó. Bien, bien. Podía oler la escoria venenosa que tanto amaban los orcos en su aliento. ¿Cuándo lo vi por última vez? El gran orco se preguntó a sí mismo mientras apoyaba su cabeza en el mostrador. Empezó a adormecerse. Kraug. Kela gritó. ¿Qué? Preguntó mientras casi se cae del mostrador. ¿Dónde? ¿Viste a James? Ella le gritó lentamente. Estaba hablando con Arti. El orco admitió. Estaba charlando con el príncipe Arti. Dos de ellos parecían muy amigos. Luego, el orco finalmente se deslizó del mostrador y comenzó a roncar. Eso no era lo que Kela había querido oír. Mierda. Ella dijo. Capítulo 21. Espera. Dijo James. No puedo montar un maldito dragón. Drake. En serio, lo he dicho como 10 veces, y eso es solo desde que te despertaste. El príncipe respondió mientras ponía la silla de montar en el caballo. Drake. Lo que sea. No voy a morir tratando de montar uno. Bueno, sinceramente, si ya lo estás montando, entonces probablemente estés bien. Respondió el príncipe. Es la parte de montar y romper lo que es peligroso. Espera, ¿qué quieres decir? ¿Es salvaje? Preguntó James. Bueno, por supuesto que es salvaje. El príncipe se burló. No puedes montar un dragón domesticado.
Si no te matara, su jinete lo haría. Terminó de apretar el sillín. ¿A dónde fue el otro? Así que me vas a arrojar a un monstruo salvaje con cero información. Y luego esperas que salte sobre su espalda, lo monte hasta que se dé por vencido y luego lo mantenga como mascota. ¿Todo sin morir? Preguntó James, incrédulo. Honestamente. Ni siquiera espero que pases del primer paso. Respondió el príncipe. En cuanto a lo que estoy haciendo, simplemente te estoy mostrando dónde está la cosa. Tu sentido del honor está haciendo el resto. Estaré sentado en Esalia a media milla de distancia mirando a través de un espejo y probablemente riéndome del culo. Apagado. ¿Mi sentido del honor? Bueno. Sí. Insultaste a un príncipe. Insultaste el mérito de Drakrid. Te jactaste de tu habilidad como jinete. Y luego me insultaste un montón de veces más. El príncipe reflexionó. Para ser justos, estabas increíblemente borracho, pero como dice el refrán, las facturas escritas en vino a menudo se pagan con dolor. Así que aquí estamos. ¿Y eso qué significa? Preguntó James. Significa que estar borracho no es excusa para ser un idiota. Respondió el príncipe. Mira, puedes hacer esto. O puedes responderle a Esalia. Sacó una pequeña botella llena de algo amarillo de una de las alforjas. Toma, bebe esto. Te ayudará con la resaca. ¿Qué? No. Ya no voy a beber nada que nadie me dé. Dijo James, apartando la botella. ¿Y qué, me darás de comer a tu caballo? ¿Eh? Oh. Oh no, Esalia no es un caballo. Palmeó al caballo en la nariz. Este es Hermby. Es el caballo de Shep. Pobre hombre. Dejó escapar un fuerte silbido seguido de un fuerte grito. Esta es Esalia. James sintió que el suelo retumbaba. ¿Qué es eso? Una pequeña muestra del futuro. El príncipe Artair sonreía diabólicamente. James comenzó a alejarse del hombre y el caballo. El estruendo se hizo más fuerte. De repente, un enorme lagarto con púas vino corriendo sobre la colina cercana y corrió directamente hacia ellos. Medía por lo menos 15 pies de alto y tenía un color azul tenue en sus escamas. Y justo cuando James estaba a punto de empezar a correr, se dio cuenta de que tenía una silla de montar en la espalda. También tenía un par de patas con pezuñas que sobresalían de su boca. Se detuvo justo frente al príncipe y bajó la cabeza. ¡Esa! El príncipe gritó enojado. Tomó una de las patas con pezuñas en su mano, y el lagarto gigante en realidad, al menos en la mente de James, parecía asustado. «Esa, ¿cuántas veces te he dicho que no te comas los caballos?» El lagarto. No, pensó James. Eso es un pato. Santa mierda. En realidad se encogió un poco, su cola larga y puntiaguda se enroscó junto a él, mientras el príncipe lo reprendía. «Ah, hombre. Le robamos eso a la chica de los establos del castillo. Ahora tendremos que pagar por un reemplazo». Golpeó al dragón en la nariz. No es que pareciera hacer mucho. Maldita sea esa, te he contado sobre esto. No hay caballos. Regañó al dragón. Esalia hizo algo que James nunca habría esperado de un dragón de 5 metros. Usó ojos de cachorrito de libro de texto y acarició al príncipe. Hubiera sido lindo, si no hubiera sido por las patas de caballo clavadas en sus dientes. Sin embargo, aparentemente funcionó, porque el príncipe Artair comenzó a abrazar y acariciar la enorme cabeza de la criatura. James estaba sintiendo y exhibiendo muchas emociones. Principalmente, confusión. Es como un perro con escamas gigantes. James se dijo a sí mismo. Que se puede montar, y tiene patas largas, garras y dientes. El príncipe Artair notó la mirada en su rostro. Entonces, esta es Esalia, la llamo Esa. Ella lo acarició de nuevo y él le rascó debajo del ojo. Ella, es un pato. James no se había dado cuenta de que se movía hacia ellos. Extendió su mano sin siquiera darse cuenta. De repente, Esalia dejó escapar un ruido sordo y James sintió un calor creciente en el aire. Yo no haría eso si fuera tú. Artair dijo, sin siquiera mirar a James. James retiró su mano. Sin caricias. No si quieres mantener tu brazo. Cuando los dragones se unen fuerte. Se acercó a James, agarró su muñeca y tiró de ella hacia la nariz del dragón. El dragón seguía retumbando, pero el calor se calmó. Artair lo soltó y James comenzó a acariciar y rascar la nariz del dragón. Se acercó a una de sus fosas nasales y el dragón se apoyó en su mano, cerrando los ojos. Oh, esto es jodidamente genial. James se dijo a sí mismo. Ella es tan cálida. Pensé que serían de sangre fría. ¿Por qué? No lo sé. Porque son reptiles, supongo. Dijo James.
Empezó a rascar más y más alto en la cabeza del dragón. Simplemente. No lo sé. Dracos, dragones, wyrms, wyverns. Mientras no sean blancos, estarán calientes. El príncipe frotó el flanco del dragón. Llevan fuego dentro de ellos. Las cosas más calientes que existen. No muchas cosas pueden sobrevivir. James estaba demasiado asombrado para estar asustado en este momento. A pesar de lo aterradora que era la criatura frente a él, todavía era algo asombroso y magnífico para ver en persona. Sus escamas se veían azules desde la distancia, pero de cerca podía ver una débil iridiscencia en ellas. Parecían cambiar de azul a un púrpura tenue a un color casi verde, dependiendo del ángulo en que los mirara. También parecían casi flexionarse con su toque. Comenzaban rígidos cuando los tocaba por primera vez, pero luego, cuando los acariciaba y los arañaba, se ablandaban y se movían. La calidez de la criatura era increíble, era como estar al lado de un calefactor. ¿Este es el tipo de cosa que voy a montar?, preguntó. La nueva información sobre su incendio estaba fresca en su mente. Si tienes suerte, respondió el príncipe. ¿Y si eres duro? Voy a necesitar mucha más información sobre cómo hacer esto, ¿no?, preguntó James. Oh sí. El príncipe respondió. Hizo un gesto hacia el cíclope que aún roncaba. Chep estará bien, se dormirá y luego, cuando vea que nos hemos ido, regresará al castillo. Señaló al caballo restante. Hay algunas raciones en las alforjas, y aún así te sugiero que bebas ese Reblex. Monta, tenemos unas 15 millas más antes de llegar allí. Luego, el príncipe subió a la silla de Salia y comenzó a cabalgar lentamente. James se volvió hacia el caballo restante, haciendo una mueca al hacerlo. Mierda. ¿Estoy haciendo esto?, él pensó. Oh Dios, esto es terrible. Voy a morir, o voy a conseguir un cachorro de fuego gigante y escamoso que probablemente intente comerse aquel y a cualquier caballo cercano. Caminó de un lado a otro por un rato, se agachó, se pasó las manos por el pelo. Mierda. Está bien. Estoy bien. Solo voy a hacer que Salia me mate o me coma si me niego. No es gran cosa. Se puso de pie, caminó hacia el caballo, lo desató, plantó un pie en el estribo y montó en la silla. Oh, borracho, hice esto. Pero, ¿cómo diablos hago que te muevas? Se sentó por un minuto. Luego se volvió hacia el príncipe. Oye, ¿cómo puedes hacer que esta cosa se mueva? Que la corría, y rápido. El príncipe Artair era, lo sabía por experiencia personal, un problema. Era el extraño en la familia real. El segundo hijo, no en línea para el trono, pero tampoco una persona política para empezar. Había elegido una vida de aventuras y peligros. Uno que ahora involucraba a James. En esencia, se rebeló contra la familia y se puso en marcha por su cuenta. No abiertamente. No tenía planes de usurpar el trono ni nada. Simplemente no le gustaba estar limitado a la vida que se esperaba de él. No era de extrañar que hubiera salido a montar un draco cuando cumplió 17 años. Y ahora estaba en deuda con la estúpida ley del clan de la Creed. Maldita sea. ¿Qué la pensó mientras seguía corriendo? ¿Por qué tenía que ser él? De todas las personas. Estúpido, fumador de cigarros, tonto. Se había detenido en el puesto de guardia más cercano en el muro para enviar un mensaje a la princesa sobre su descubrimiento e informarle que Kela estaba en el camino. Había juntado una bolsa de viaje improvisada con el equipo de los dos guardias y se había ido, siguiendo los olores de James y el príncipe. Y ahora estaba corriendo. Numerosos habitantes del pueblo se sorprendieron y tuvieron que saltar fuera de su camino mientras avanzaba por la ciudad. Gritó advertencias para asegurarse de que nadie saliera herido. Incluso saltaba sobre ellos de vez en cuando, y saltaba sobre carros y puestos que se interponían en el camino. Su apellido era Swiftruner, y el príncipe, y James, sabrían por qué. Dios, espero que Artair no haga que maten a James haciendo algo estúpido. Capítulo 22. Era mediodía cuando James y el príncipe Artair llegaron a la vista que dominaba la guarida de Drake. A James le tomó un tiempo descubrir cómo hacer que Ernie, el caballo, volviera a moverse. También tomó un poco más de tiempo atrapar al príncipe en su dragón Salia. Sin embargo, una vez que estuvo en movimiento, Ernie dando un buen galope fácil, James se encontró extrañamente cómodo en la silla del caballo. A pesar de eso, estaba claro que estaba hecho para el tamaño mucho más grande de Chep. Él y el príncipe discutieron lo que James tendría que hacer para acercarse, someter, montar y luego montar con éxito al dragón salvaje. Todo lo que quedaba era llegar allí, equipar a James según fuera necesario y luego la tarea en sí.
Los dracos, al parecer, eran en gran medida bestias solitarias, a menudo solo se reunían el tiempo suficiente para aparearse o pelear, y luego regresaban a sus respectivos nidos o guaridas. Había muchos tipos diferentes de drake también. La distinción más fácil entre ellos son sus colores. Podrían tener muchos colores diferentes, rojo, verde y azul eran los más comunes, pero también había negro, blanco, marrón y el increíblemente raro amarillo. Los colores también advirtieron de sus ataques de aliento y ferocidad. Todos los dragones exhalaban fuego, con la excepción de los dragones blancos, que en realidad eran anfibios y vivían en pantanos. En realidad, aturdían a las presas con descargas eléctricas, que James reconoció de las anguilas eléctricas, pero su naturaleza transmitida por el agua hacía que el fuego fuera casi inútil. La principal diferencia en el aliento entre los otros colores fue principalmente la temperatura, con los dracos rojos teniendo el ataque de aliento de temperatura más bajo y los dracos amarillos teniendo el más alto. En cuanto al tamaño, los dracos más pequeños solían ser los marrones, y los más grandes eran los dracos negros. Aunque el príncipe enfatizó que los dragones también eran efectivamente inmortales, y nunca dejaron de crecer realmente. Mientras que un draco marrón podría llegar a la edad adulta y ser solo un poco más grande que un caballo de tiro, si viviera lo suficiente podría crecer a tamaños verdaderamente monstruosos. Había leyendas de siglos pasados de dragones que alcanzaban el tamaño de cadenas montañosas. Sin embargo, se estimó que estos eran restos de la creación del mundo, y la mayoría habían sido asesinados. Aunque, según Altair, había un dragón azul en el extremo norte que era casi 3 veces más grande que Salia. Él mismo lo había visto. Su jinete era uno de los miembros de más alto rango del clan Drakrid. Nada, absolutamente nada, de esta información hizo que James se sintiera mejor acerca de lo que le esperaba. En todo caso, se sentía enfermo. Tampoco fue la resaca. Eventualmente se dio y bebió la poción amarilla, algo que el príncipe llamó Reblex, y casi de inmediato se sintió mejor. La cosa sabía a aceite de motor, pero su resaca había desaparecido casi de inmediato. Ahora los dos estaban parados en una pequeña colina, con vista a un pequeño claro a una media milla de distancia. Esalia y Ernie estaban detrás de ellos, Ernie atado a un árbol y comiendo hierba, Esalia dormía acurrucada como un perro gigante con púas. James y el príncipe se pararon en la cima de la colina, pasándose el espejo de un lado a otro mientras el príncipe señalaba diferentes signos de la presencia de Drake y diferentes pistas sobre cuán grande sería. No se veía bien. James se sentía cada vez más enfermo con cada detalle. ¿Ves ese árbol que parece que se ha convertido en una espiga gigante? ¿Todo masticado hasta un punto? Preguntó el príncipe a Artai. Justo al lado de la pila gigante de astillas. Sí. Dijo James. Ese es su lugar para rascarse. Rompe el árbol por la mitad y luego lo mastica hasta ese punto. De esa manera, si le pica la barriga, puede pararse sobre el árbol roto y rascarse con él. Luego rodará en la pila de astillas para rascar la espalda. El príncipe sonrió. Debe ser una bestia bastante grande para derribar un árbol como ese. Probablemente al menos 5 o 10 pies más alto que esa allí. James tragó saliva. Sí. El árbol en cuestión, aunque partido por la mitad, aún medía por lo menos 3 metros de altura. Bastante grande. El acepto. Me pregunto qué es la cosa gris en la pila. Parece casi piel. Debe ser de una de sus muertes. Añadió el príncipe. Así que, ¿qué comen estas cosas? Preguntó James. Casi cualquier cosa que se les acerque, en realidad. Artai respondió. Bueno, tal vez no sean cosas realmente pequeñas. Las ardillas y los pájaros y esas cosas probablemente no valen la pena. Pero aparte de eso, si se mueve, es una comida. Entonces gente. Bueno, por supuesto. Dijo el príncipe con indiferencia. Está bien. Repasa esto conmigo otra vez. Dijo James. Primero, me empapo en savia de árbol. Savia de árbol bellal. Te ayudaré con esa parte. Bien. Dijo James. Savia de árbol bellal. Eso evita que me huela. No lo olvides. El príncipe interrumpió. Sin botas. Solo pies descalzos. Cierto, sin zapatos. ¿Por qué de nuevo? Para permanecer en silencio. Además, una vez que montes la cosa, suponiendo que vivas tanto tiempo, necesitarás tener los pies libres. Respondió Artai. Hasta que tengas una silla de montar, los clavos serán la forma más fácil de montarla. Pero las botas se deslizarán de inmediato. Entiendo. A James no le gustó la parte sin zapatos. Entonces me acerco sigilosamente.
Al principio solo muévete bajo y lento, no dejes que te vea. La savia debería ayudar con el camuflaje, solo tendrás que rodar un poco primero. Dios, voy a necesitar bañarme durante una semana después de esto. James murmuró. Si sobrevives. ¿Quieres dejar de decir eso? James siseó, solo siendo realista. El príncipe se rió. Ahora, una vez que te acerques, solo muévete cuando lo escuche respirar o moverse. Si no, apuntó Artai. Muerte rápida y dolorosa. Bien. Dijo el príncipe. Al menos una pelea. Al menos haz una demostración de tus habilidades, héroe. Claro. Pero estaré peleando contra un monstruo de 10 metros de alto que escupe fuego. Así que ser realista, dijo James sarcásticamente. Mira, ahora lo estás consiguiendo. Una vez, estoy lo suficientemente cerca. James interrumpió. Utilizar esta. James levantó la extraña red barra lazo barra abosal que el príncipe le había dado. Sí. Póngalo alrededor de la boca de la bestia. El príncipe revisó el dispositivo por cuarta vez. Se enganchará en las púas y los dientes del dragón. Evita que abra la boca. Luego, una vez que esté distraído por eso, usa la cuerda, sostuvo la parte de la cuerda hacia arriba. Para trepar. Luego, colócala alrededor del cuello de la bestia y tira con fuerza. James cerró los ojos e hizo una mueca. Entonces agárrate a la cuerda, las correas de la red, y mete los pies debajo de algunas de sus púas y agárrate como si nada. Esa última parte es literal. Añadió Artaire. Sí, no jodas. James reprendió. ¿Cuánto tiempo tengo que montar esta cosa antes de que se rinda? El tiempo que sea necesario. Respondió el príncipe. O mientras aún consideres que vale la pena vivir tu vida. ¿Cuánto tiempo te tomó romper a esa? El príncipe pensó por un momento. Bueno, cuando terminamos, estaba tan exhausto que había perdido la noción. Pero si tuviera que adivinar, unas 5 horas. James se encorvó ante la idea. Amigo. 5 horas. Para ser justos, ella era joven. Los dracos jóvenes tienen toneladas de energía. Joder, tío. James se dejó caer sobre su trasero, haciendo un puchero. ¿Puedo al menos tener una buena noche de sueño primero? Quiero decir. Tú puedes. El príncipe dijo de manera poco convincente. Pero definitivamente no dormiré en el territorio de alimentación de un draco salvaje. James dejó escapar un largo gemido. Luego se puso de pie. Está bien, muéstrame cómo es un árbol beyal. Terminemos con esto. Eso es un héroe para ti. Exclamó el príncipe. Te odio tanto. Kela seguía corriendo. Le tomó un tiempo, pero después de unas 3 horas, finalmente logró llegar a las afueras de la ciudad. Numerosos gritos, risas y llamadas la habían seguido. Después de todo, no todos los días se veía a un hombre lobo y al capitán de la guardia volando por la ciudad de esa manera. También había tenido que detenerse varias veces para recuperar el olor. El olor de James era fácil de identificar, tenía olores que no eran comunes en este mundo. Pero también practicaba una buena higiene, por lo que no era muy fuerte. El príncipe, por otro lado, tenía un olor muy fuerte, especialmente por su característico humo de cigarro. Pero a diferencia de James, su olor era como la mitad de los otros olores de la ciudad. Casi lo había perdido cuando viajaba por la plaza del mercado. Supuso que probablemente se había detenido a comprar provisiones, y parte de eso había incluido detenerse en el vendedor de puros. Pero a medida que se acercaba al límite de la ciudad, los olores se habían vuelto más fáciles de identificar. Ambos rastros de olor eran fáciles de distinguir de los olores de las caravanas y el ganado, aunque esos otros olores eran mucho más fuertes. De cualquier manera, ella siguió corriendo. Había recorrido unas 5 millas fuera de la ciudad cuando vio a alguien familiar tambaleándose hacia la ciudad. Chep. Ella gritó, todavía corriendo. ¿Dónde está él, bañista de 4 brazos? Chep todavía estaba levantando la cabeza cuando ella lo derribó. Capítulo 23. James se sintió asqueroso. Se había quitado la chaqueta, todavía no sabía de dónde había salido, y ahora solo vestía los pantalones y la camisa. Estaba cubierto de savia beyal. Apestaba al asqueroso olor a orina de gato viejo que la casa de su tía María había olido en sus últimos años, él odiaba visitar su casa. También había rodado por la tierra y el follaje del bosque cercano para conseguir algo de camuflaje y más bloqueo de olores. Ahora estaba a unos 200 metros de la guarida del dragón. La guarida en sí era una pequeña colina a la que se le había excavado un gran trozo en un costado. Había un túnel que entraba en la parte del refugio. Un gran túnel. Y había huesos y otros restos de la comida del dragón esparcidos por todas partes a su alrededor.
Vio huesos que parecían pertenecer a vacas, caballos, cabras, algo que parecía un pájaro del tamaño de un caballo de algún tipo. Estaba bastante seguro de que uno de los cráneos pertenecía a un mamut, solo que también tenía un cuerno saliendo de la frente. Había huesos y restos de carne podrida y pieles de todo tipo de criaturas. Y por supuesto, también había restos humanos. Algunos de ellos todavía llevaban armadura. James podía olerlo todo desde donde avanzaba lentamente. Se había sentido enfermo incluso antes de bajar aquí, pero ahora el olor le daba ganas de vomitar. Pero no pudo, tuvo que quedarse lo más callado que pudo. Podía oír a la bestia en su guarida. Esperaban él y el príncipe, durmiendo. Hubo un estruendo profundo que cicló cada 10 segundos más o menos. Naturalmente, se hizo más fuerte a medida que se acercaba. Pero no escuchó movimiento. Así que eso estuvo bien. A medida que se acercaba, finalmente se acercó al árbol que arañaba y su montón de restos. Efectivamente, medía aproximadamente 5 metros y medio de altura como había estimado. Genial, va a ser un monstruo enorme. Impresionante. Pensó James. La pila de madera era extraña. El príncipe había señalado la extraña pelusa gris que había estado por todas partes. Cuando James se acercó, vio la pelusa de cerca. No es que necesitara estar cerca de la pila de madera para hacerlo. Las cosas estaban por todas partes. Había muchas cosas. Era de color gris claro que parecía bordear el azul, y no tuvo problemas para adherirse a la savia que estaba sobre James. Para James se sentía casi como la piel de un gato. Le había vuelto a recordar al gato de la tía María. Pero los cabellos individuales eran largos, algunos de ellos tenían que tener cerca de un pie de largo. Me pregunto qué diablos comió para tener estas cosas por todos lados. James se preguntó mientras continuaba agachándose lentamente a través del espacio abierto. La entrada a la guarida estaba ahora a unos 50 metros de distancia. Fue mientras se preguntaba sobre el pelaje que de repente escuchó un movimiento. Rápidamente, pero en silencio, se dirigió a un cadáver cercano. Pensó que podría haber sido una vez un toro de algún tipo, y olía rancio. Y luego, el dragón salió de su guarida. ¡Oh, mierda! Pensó James. El pelaje no es de una matanza. Es porque la maldita cosa es una variante. El príncipe le había hablado de las variantes. Las variantes eran dragones increíblemente raros, a menudo significativamente más peligrosos que sus primos normales. Y James estaba mirando directamente a uno. Efectivamente, era grande. El dragón del príncipe, del suelo a la cabeza, medía al menos 5 metros y medio de pie, y era una de las criaturas más grandes que James había visto en su vida. El dragón que tenía delante tenía casi 40 años. Su pelaje era de un púrpura muy oscuro bordeando el negro. Y alrededor de su cuello había una melena de pelo que se parecía al tipo esparcido por el área abierta, aunque era más oscuro. La crin cubría la mayor parte de su cuello, comenzando en la base de su cabeza, y parecía tener un rastro que bajaba por la espalda del dragón, casi hasta la cola. Mencionó algo sobre estos. ¿Cepillo de cuello? ¿Cepillo de espaldas? Algo como eso. Pensó James, tratando de permanecer lo más quieto posible. Sé que, como mínimo, será más malo de lo normal. Pero había algo más único en ellos. ¿Qué era? El dragón miró a su alrededor en el área, olfateando. Bostezó, dejando al descubierto una dentadura que era prácticamente de obsidiana. James pensó, algo sombríamente, que serían excelentes dagas. Luego bajó la nariz al suelo y olió profundamente. Cuando lo hizo, el pelo de su cuello se hinchó de repente, levantando la tierra y el polvo cerca de la cabeza de la bestia. Después de un segundo, la cabeza del dragón se volvió en dirección a James. Correcto. Recordó de repente. Son los que tienen mejor sentido del olfato. Y luego la bestia comenzó a caminar pesadamente hacia él, olfateando e hinchando el cuello mientras lo hacía. Pero sin mirarlo. El príncipe Artair había visto al dragón salir de su guarida. Sabía lo que estaba a punto de suceder y no quería verlo de primera mano. Mala suerte conseguir un cuello de cerdas. Él pensó. Espero poder encontrar a Chep antes de que le cuente a alguien lo que planeábamos hacer. No quiero tener que responderle al clan o a papá sobre esto. Fue mientras guardaba sus pertenencias en la alforja de Esalia cuando Artair creyó oír algo. Hizo una pausa, escuchando por un momento, pero no lo escuchó de nuevo. Caminó hacia Hermi para atar el caballo a Esalia y luego lo escuchó nuevamente. Artair. Se dio la vuelta, miró a su alrededor y le pareció ver algo corriendo sobre la siguiente colina. La colina que estaba en su camino de regreso a la ciudad. Sacó su espejo y apuntó a la cosa que corría.
Detrás de él, Esalia se estaba emocionando, su columna se flexionaba y sus pies pateaban. Ella estaba feliz. Artai. Ni siquiera lo intentes. Ahora estaba mucho más cerca. Ah, mierda. Dijo Artair, bajando el catalejo y arañando el costado de Esa. Él ni podía quedarse aquí por lo que le importaba. Vamos Esa, vamos. Pateó los costados del drake, que comenzó a moverse hacia la colina y la ciudad. ¡No! No de esa manera. Él exclamó. Pero fue demasiado tarde. Una furiosa bola de pelo y de ira lo derribó por el costado de su montura. Aterrizó con un ruido sordo y un gruñido. Escuchó un crujido que estaba bastante seguro era el espejo siendo aplastado debajo de él. Kela, por otro lado, aterrizó rodando, se puso de pie casi de inmediato y se volvió hacia él. Mientras él rodaba sobre su espalda, ella colocó su pie sobre su pecho, sujetándolo. ¿Qué había que hacer? No podía atacarla, ella era la capitana de la guardia, no tenía armas de plata, y si las tuviera su hermana lo mataría. Así que levantó las manos en fingida rendición. «Me tienes cá», dijo con una sonrisa. «He estado cazando furtivamente en estos bosques durante días, tráiganme. Aunque son los bosques de mi padre, así que no creo que los cargos se mantengan. Déjate de bromas». «¿Dónde está James?», preguntó, jadeando pesadamente. «¿Oms?», preguntó incrédulo. «¿Quién es James? ¿Estás engañando a Hurlo?». Sacó su espada y sostuvo su punta en su pecho, se clavó un poco en su chaqueta. «¿Dónde está?». Ella tocó el medallón verde que había sacado de la chaqueta del uniforme de James, sabía que debería haberlo puesto en sus bolsas. «Ya hablé con Chep. Di la verdad, maldito Chep». El príncipe se dio. «Lo siento, Kat, probablemente ya esté muerto». «¿Qué quieres decir?», preguntó, la preocupación en su rostro. «Bien», dijo, sacando el espejo, seguro que estaba roto. «Te mostraría, pero tu pequeño aparejo rompió mi espejo». «Realmente mala suerte, ¿quién hubiera pensado que había un cuello de cerdas en este bosque?». «¿Qué?», ella preguntó. «Lo enviaste, contra un cuello de cerda». Kela esperaba encontrar a James todavía con el príncipe. También esperaba tener finalmente la oportunidad de descansar por un momento. Pero en lugar de eso, tuvo que empezar a correr de nuevo. «No hay tiempo para más preguntas». Ella siguió su nariz. «Bien», dijo el príncipe después de que ella se escapó. Se levantó y se sacudió el polvo, arrojando el vidrio roto sobre su hombro. «Ambos están muertos». Se dio la vuelta y estaba a punto de trepar por el costado de Esalia cuando el dragón puso su cabeza directamente frente a él. Cuando antes parecía emocionada, probablemente por ver a Kela, pensó. Ahora se veía triste. «Oye, ella es la que salió corriendo hacia un cuello de cerdas enojado, y uno negro además». Él dijo. «No es mi culpa». El dragón continuó con la cara triste. «No. No vamos a luchar contra un cuello de cerda. Esa cosa es el doble de tu tamaño, niña». El dragón no cedió, y cuando trató de rodear su cabeza, ella se movió para mantenerla entre ellos. «No. No lo haremos». Esalia dejó escapar un gemido largo y triste. Era tan patético como un lagarto de 5 metros de altura podría sonar o verse. Artair negó con la cabeza, con las manos en las caderas. Señaló con el dedo a la bestia. «No. Y eso es definitivo. No me estoy muriendo, o haciendo que te maten, por un tonto que dejó que el licor tomara sus decisiones. Eso es todo lo que hay que hacer». Se tiró al suelo y empezó a sollozar por la nariz, gimiendo todo el tiempo. Artair odiaba que esto realmente estuviera funcionando en él. Se mordió el labio y dejó escapar un largo suspiro exasperado. «¿Por qué diablos amas tanto a Kela? No tiene ningún maldito sentido», dijo mientras de mala gana comenzaba a caminar hacia sus inevitables muertes. «Vamos entonces. Gran farsante». Esalia se levantó y corrió junto a él, moviendo la cola. «Si morimos, me convertiré en un fantasma y luego le diré a mi papá que te convierta en botas para toda la guardia». Capítulo 24. James se quedó completamente inmóvil cuando el enorme dragón se acercó a él. «Joder, ¿qué hago?», él se preguntó. Esto no era parte del plan. No es que hubiera mucho de uno para empezar. A la mierda. James se puso de pie lentamente. Con mucho cuidado separó los pies a la altura de los hombros. Sacó la cuerda barra red barra lazo de su hombro, también tenía savia por todas partes. Lo sostuvo en su mano derecha, listo para lanzar. Hora de improvisar. A medida que el dragón se acercaba, olfateaba más rápido, el volante del cuello se inflaba rápidamente, los ojos seguían cerrados. Entre lo cerca que estaba del suelo, su espalda peluda y la forma en que olfateaba, James tuvo la impresión de que una gran pantera se movía lentamente hacia él.
Ese pensamiento no lo hizo sentir mejor acerca de lo que iba a hacer. El dragón estaba a solo 5 pies de distancia cuando James actuó. Lanzó el dispositivo de red tan fuerte y silenciosamente como pudo. Pasó por delante de la cabeza del dragón y más allá unos 3 metros. Mientras pasaba, el dragón sintió el movimiento del viento y olió la savia en la red. Sacudió su cabeza hacia atrás e inmediatamente comenzó a rastrear el movimiento de la red, dando un paso hacia ella para olerla. Entonces James logró atraparlo por sorpresa. Kela vio el acercamiento de James desde la distancia, y solo en pequeños vistazos breves a través de los árboles mientras corría. Vio al dragón de cuello de cerdas olfateando la ubicación de James. Luego vio a James de pie y alcanzando la red. Luego, un cepillo de fregar se interpuso en su camino y perdió la vista por un momento. Lo siguiente que vio fue el cuello de cerdas de pie donde había estado James, con la cabeza en el suelo y los pies con garras agitándose en el suelo. Corrió más rápido forzando sus músculos. Nunca antes había corrido tan lejos ni tan fuerte. Ignoró los arbustos y árboles jóvenes que se interpusieron en su camino, atravesándolos sin darse cuenta de las espinas y los rasguños que estaban causando. De alguna manera, la bestia no se dio cuenta de su acercamiento, por ruidosa que fuera. Ella asumió que debe haber estado demasiado enfocado en atacar a James. Cuando entró en el claro, vio algo que no pudo comprender por completo. Pero su boca actuó antes de que su cerebro pudiera detenerlo. James no. La cabeza del dragón se giró en su dirección. James estaba asombrado de estar vivo en este momento. Honestamente, su plan había sido una apuesta. No había manera de saber si iba a funcionar. Pero tenía evidencia de que la cosa tenía una debilidad. Había tirado la red como distracción. Cuando el dragón se volvió para ver qué era, hizo su movimiento. Extendió las manos lo más que pudo. Luego saltó. El dragón se había vuelto en su dirección y comenzó a moverse hacia él para atacar. Pero ya era demasiado tarde para eso. De repente, las manos de James estaban enterradas profundamente en el pelaje alrededor de su cuello. Los movió de un lado a otro lo más rápido que pudo, presionando sus uñas en el suave pelaje de la bestia y agitando la piel debajo. El efecto fue casi inmediato. Los ojos del dragón se cerraron, sus labios tirando hacia atrás en el lado más cercano a James. Sus piernas comenzaron a temblar, a veces pateando la tierra. Así es. James pensó felizmente. Nada se resiste a los scripches. El dragón comenzó a soltar un gruñido bajo que reconoció cuando casi enfureció a Salia antes. Pero este era más profundo y más relajado. No pudo evitar pensar que estaba ronroneando. Si James era honesto consigo mismo, el pato apestaba. Olía más o menos como todas las cosas muertas que había alrededor del claro. Lo peor es que la piel se le estaba pegando a la savia por todas partes. Sus manos se estaban cubriendo lentamente con el material, y le resultaba difícil continuar dando los rasguños que actualmente mantenían feliz a la bestia. Fue mientras pensaba en cómo resolvería esto sin desfallecer, que todo salió mal. De repente se oyó un estruendo y oyó la voz de Kela gritar su nombre seguida de una especie de ladrido galimatías. Solo tuvo un minuto para pensar. ¿Qué hace Kela aquí? Antes de que el dragón saliera de su trance basado en rasguños y girara su cabeza hacia ella. Se congeló en el borde del claro, confundida sobre cómo James estaba parado allí con sus manos en el cuello del dragón. ¿Qué está haciendo? Pensó. Y luego el dragón comenzó a girar hacia él, la confusión en su rostro. James observó cómo giraba su enorme cabeza hacia él. Lo miró con enfado y confusión. Comenzó a abrir la boca y James sintió un calor creciente proveniente de su pecho. ¡Oh mierda! Él pensó. Empezó a rascarle el cuello de nuevo, más fuerte esta vez. Pero el dragón no estaba cayendo en la trampa esta vez. Bueno, la apuesta falló. Así que hizo lo único que se le ocurrió. Empezó a escalar. El dragón claramente no lo esperaba. El calor en su pecho disminuyó casi de inmediato. También trató de morderlo, pero se había trepado demasiado cerca de su cabeza para que lo alcanzara. Comenzó a tratar de arañarlo cuando Kela se estrelló contra el otro lado de su cuello, golpeándolo con una carga de hombro volador que honestamente impresionó a James. Debe haber despejado por lo menos 10 pies. Pensó mientras el dragón se tambaleaba por el impacto. Se volvió para encontrarse con su nuevo atacante, que había aterrizado rodando y corría para salir del alcance de su cabeza. James aprovechó la oportunidad para trepar más arriba. Pero la savia en la que estaba cubierto se pegaba a la piel. Se sentía como una mosca en una trampa para moscas. El dragón comenzó a mover la cabeza de un lado a otro, tratando de quitárselo de encima.
Agarró 2 puñados de piel y trató de hacer lo mismo con los pies, aunque eso era mucho más difícil. Kela. Él gritó. Ella lo miró confundida, con la cabeza inclinada hacia un lado. Capta su atención. Entonces corre. Pero ella solo lo miró con esa misma mirada confundida en su rostro. Y entonces el drago decidió rodar. James sintió que la gravedad cambiaba cuando el dragón volteó sobre un costado. Se sintió golpear el suelo con un ruido sordo. Se sintió estirarse y aplastarse cuando el dragón aterrizó encima de él. Lo único que lo salvó fue que estaba en el cuello del dragón y no en su espalda. Aún así, el peso era aplastante. Todo lo que podía hacer era agarrarse mientras rodaba sobre sus pies. Mientras tanto, sus pies se habían deslizado hacia el lado izquierdo, sacudidos por el balanceo. Las garras del dragón intentaron alcanzar sus piernas y él tuvo que luchar para volver a ponerlas fuera de su alcance. Sintió que una de las garras rozaba su pantorrilla izquierda, sintió que la sangre manaba de un largo rasguño que quemaba. Entonces Kela volvió a chocar contra él. Se volvió para reaccionar, golpeando con sus garras y cargando en su dirección. Echó la cabeza hacia atrás y James volvió a sentir ese calor creciente. Kela corre. James gritó, mientras tiraba de la piel del dragón tan fuerte como podía. Y luego exhaló fuego. Hacía calor. Tan caliente que aún estando detrás de donde se expulsaba el fuego, se sentía como si se estuviera quemando. También estuvo acompañado por una densa nube de humo negro. Se acordó de numerosos camiones diésel que tenían Project Coal en su mundo. Pero a diferencia de ese humo, este humo parecía persistir, casi parecía caer al suelo y acumularse allí. Cuando el dragón detuvo el ataque de aliento, James sintió que su corazón se hundió. Kela ya no estaba. No. No puede hacer tanto calor. No hay forma. El dragón rugió, largo y fuerte, y luego rodó de nuevo, y James no pudo pensar en Kela. Tenía que concentrarse en sobrevivir.